Una producción de Nacho Viale. La noche de Mirta. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muchas gracias. Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras mágicas noches, porque para mí son mágicas. ¿Cómo están? ¿Bien? Miren qué belleza lo que tengo puesto hoy. Es un vestido en crepe de seda natural en tono aguamarín. Divino, ¿eh? Y broche de strass aquí al costado, ¿eh? Y cristales. Divino, es de Yara, ¿eh? 4805-5122. Miren qué bonito, es precioso. Qué bonito, ¿eh? Es una alhaja, divino. Sí, sí, sí. Es un modelo exclusivo, chiquita. Pero exclusivísimo, querida. Miren qué lindos los zapatos también, preciosos. Corriéndose. Corriéndose. Esto es un clásico. Los aros preciosos también, divinos. Miren qué bonitos. Ay, como me gusta, cambia, todo cambia. Divinos los aros. El collar precioso también, lindísimo. La pulsera, una belleza, miren qué bonita. Y los anillos que son todos de joyas Le Monde, miren qué bonitos son. Les mando un beso a la gente de Le Monde, que son amorosos. El reloj Feró, como siempre. Hola, Barcia. Regalen relojes Feró, un lindo regalo, yo sé lo que les digo, buenos precios, ¿eh? Miren qué bonito, ¿eh? Y ahora sí, cuida mi piel la doctora Mabel Tamarit. Maravillosa, cosmetóloga. 4809-0229. Pueden ir los señores también, ¿eh? Maravillosa, espectacular. Le mando un beso a Ciro y a Lucas. Bueno, ¿cómo están? ¿Todos bien? Se vino el frío, chicos, otra vez. ¿No? Ah, no, hoy no, ayer. Pero en realidad la primavera llegó ayer, ¿eh? A las 5 de la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a desarrollar nuestro trabajo lo mejor que podamos. Hola, Paco, Pérez Nazar, llegaron de Santiago del Estero. Y Cristian está allá también. Ah, no. Ah, sí, sea de Gesell. Y Cristian andaba por ahí también. Bueno, muy bien, vamos a lo nuestro. ¿Qué tal, Monique? Ay, qué son estas colaciones, qué ricas. Colaciones y alfajores, ¿eh? Ay, qué ricos, qué ricos. Estás espectacular, chiquita. Ay, bueno, muchas gracias. Vos sabés que Polino te nombra cuando lo elogian las chicas, Janina. Sí, sí. Le dice, ay, gracias, Neni Trenti. Bueno, señores, me dieron, hubo una fiesta lindísima de Educando. ¿Cuándo fue? Bueno, esta semana, jueves creo. No, el martes. Y me entregaron esta preciosa, mira, ahí se ve, esta medalla lindísima, ¿eh? Muchísimas gracias. La señora Bettina Bulgeroni, que es la presidenta. Miren qué linda, para colgar. Preciosa, ¿eh? Por mi colaboración. Gracias por hacer un futuro educando. Ahí está. Una gran fiesta y una gran recaudación. Más de 5 millones se recaudaron. Para toda la gente del interior. Les enseñan a leer y a escribir. Les enseñan idiomas. Bueno, todo, manualidades, de todo. Tienen un camión especialmente adaptado para eso y es algo maravilloso. Muchas gracias, Bettina, con este beso. ¿Se vio bien la medalla? Porque es preciosa, ¿eh? Bueno, ahí tenemos las fotos. Aquí estoy con Marce. Qué bien estuvo Marcela, me encantó. Un beso, Marcelita, mi hija querida, ¿eh? La ven en el programa, está muy bien, ¿eh? Muy bien. Está todos los días de 2 de la tarde a 4, ¿no? 4 y cuarto, en KZO. 30, ¿no? Canal 30. Qué linda foto. Esta es del sábado pasado. Y esta foto de Daniel que ustedes ya conocen. Y esta es una foto del sábado pasado justamente. Muy linda. Sí, muy linda. Sí, muchas gracias. Rodrigo, ¿eh?
Le agradezco al diputado, ay mire, eso que rico y tentador, ¿eh? Al diputado, lo levantamos un poquito, ahí está, al diputado Mario Negri y a su mujer las colaciones y alfajores cordobeses que me mandaron y su agradecimiento por haber participado de este programa en un clima, según dice, franco y plural. Bueno, ay, yo me comería una ahora. Estas son las colaciones, ¿no? Todo cordobeses y aquí hay alfajores. Bueno. Voy a invitar, pero me dejan uno por lo menos, ¿eh? Una colación y un alfajor, ¿eh? Porque yo los conozco, Hoy en la noche de Mirta hay un conflicto que no encuentra solución, la toma de los colegios porteños en protesta por la reforma docente que propone el gobierno de la ciudad. Fracasó el diálogo con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, va a estar con nosotros. Y un político de la oposición que fue ministro de Educación de la Nación y exsecretario de Educación, el señor Daniel Filmus, va a estar con nosotros, candidato a diputado nacional por Unidad Porteña. Y un caso que en estos días tuvo un giro inesperado, la muerte de Nisman. Fueron 2 los asesinos, como sostiene una nueva pericia, con los periodistas Edi Zunino, director de la revista Noticias, e Ignacio González Prieto, conductor de la Cámara del Crimen por TN, y Juan Bautista Tata Joffre, ex titular de los servicios de inteligencia del Estado CIDE. ¡Uy, qué programón! ¡Uy, Barder Troya acá! Usted sabe, Silvia, que va a ser muy bueno este programa. Usted sabe, querida. Sí. La pesqué. Un saludo a la colectividad judía de nuestro país que inició esta semana la festividad del Rosh Hashanah, el nuevo año hebreo, número 5778. Feliz año nuevo, Shana Tová. Con un beso, podemos aplaudir a toda la colectividad judía, ¿eh? Muy bien. Esto no sé quién me lo puso, pero lo voy a decir con todo cariño. Felicitaciones al equipo de Estudio Mayor, o sea, este estudio, que hoy le ganó a Multioeste, que venía invicto por 5-2. ¡Uy! Se parece a Boca, que le ganó a Vélez por ¿cuánto? 4-0 hoy, ¿no? ¡Qué bárbaro! Bueno, esto ya está, no sé, esto ya lo dijimos. Mañana un almuerzo con el periodista que entrevistó a la expresidenta, el señor Luis Novarese, va a estar con nosotros, conductor de Debo Decir América. Estará con él una madre angustiada. En México es una primera figura a la que el reciente sismo, que causó tanta destrucción y muerte, la encontró alejada de sus hijos. La señora Mónica Ayos va a estar con nosotros, recién llegada de México, ¿eh? No, y ella estaba cuando tembló también, ¿eh? Hubo un temblor anterior, ¿se acuerdan? La presencia de una mujer que ha hecho de la solidaridad el motivo de su vida. La señora Margarita Barrientos va a estar con nosotros, fundadora del comedor Los Piletones. Vendrán también el empresario y representante de modelos Pancho Dotto. Ay, por fin, que sí, que voy, que no voy, que estoy afuera. Por fin, Pancho Dotto. La actriz Justina Bustos, protagonista de un éxito, Las Estrellas, del 13. Actúa también en Los que aman odian, la película que ocupa desde su estreno el segundo lugar en espectadores. ¿Dónde la lanzaron? Acá. El actor y humorista Jay Mamón, participante de Bailando por un Sueño por el 13, creador del desopilante personaje Estelita. Mesaza también, ¿eh? Re mesaza, ¿eh? Ah, tenemos unas flores, ¿no? Su visita nos colma de felicidad. A ver, las veo por el monitor. Ay, qué lindas, preciosas. Su visita nos colma de felicidad junto a su querido grupo de amigos, con cariño, Margarita, Juan y Sergio Kirvijikian, a Café de la Plaza Bistroa, porque estuve ahí en Devoto, fui a comer el otro día. Ay, qué bien comimos. Vayan, chicos, frente a la plaza está, un lugar lindísimo. Bueno, muchas gracias, con este beso todo mi cariño. Hacen unos macarrón riquísimos. Qué lindo. Me peinó Lía, como siempre. ¿Les gusta este peinado? Sí. ¿Qué van a decir? Sí, me peinó muy bien. Y me maquilló Gladys también, como siempre. Este besito para mis colaboradoras. Les muestro otra vez mi vestido, que es precioso. Miren qué bonito. Es un vestido en crepe de seda natural, en tono aquamarín y broche de strass y cristales acá, ¿eh? Es de Yara, 4805-5122. Vaya, porque tienen cosas divinas, señoras, ¿eh? Usted si tiene que hacer un regalo o algo, porque ustedes siempre andan con unas chicas raras por ahí, regálenle un vestido. Bueno, hoy van a estar con nosotros Soledad Acuña, Daniel Filmus, el Tata Joffre, Ignacio González Prieto y Edi Zunino. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. Corta y a la mesa y prendete a la chiqui, prendete al 13 con este beso. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería.
Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, la señora Soledad Acuña, el señor Daniel Filmus, el señor Juan Bautista Tata Joffre, el señor Eddie Zunino, el señor Ignacio González Prieto. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué mesa, chicos, mesaza hoy, mesaza. ¿Está nerviosa, ministra? Un poco. Bueno, vamos a hablar de la toma de los colegios, ¿no? ¿Cuántos colegios hay en este momento? 28. Ah, 23. Ah, había leído 28 yo. 23. Ajá. Sí, van cambiando, algunos van subiendo, Claro. se toman algunos nuevos, 23. ¿Y a usted cómo le cae esto? La verdad es que me da mucha tristeza. Ha hablado con los alumnos, ¿no? Vengo hablando desde el año pasado con todos los estudiantes y me da mucha tristeza que ellos entiendan que en democracia la única manera de dialogar es a través de una medida de fuerza. Así que la verdad que las sensaciones de tristeza y de frustración como adultos, como sociedad, que no les hemos demostrado tampoco que hay otros mecanismos, ¿verdad? Porque podemos dialogar, podemos pensar distinto, podemos estar en lugares diferentes, pero siempre tiene que estar la puerta abierta y a la escuela pública hay que defenderla con las puertas abiertas. ¿Vos qué pensás, Zunino, de esto? No, más que nada preguntas. Uno lo que está lleno de preguntas porque no está en el tema. Uno no va al colegio ya, hace rato que uno dejó el colegio. Bueno, pero y no está gobernando. No, el tema es si se los consultó a los estudiantes sobre esta reforma, si la consulta fue extensiva y si se logró el consenso necesario como para plantearla. Hago esta pregunta ¿por qué? Porque sobre todo en los años superiores nosotros tenemos estudiantes que la ley de la Argentina le da la posibilidad optativamente de votar. O sea, ellos pueden elegir autoridades nacionales, diputados, senadores, legisladores. O sea, la ley ha dicho que están capacitados para opinar sobre la cosa pública y las decisiones de todos los argentinos, si quieren. Eso, no sé hasta qué punto fue explorada la opinión de los estudiantes, porque ellos dicen que no se los consultó. Ahí hay una diferencia de conceptos. Nosotros sí dialogamos con los estudiantes, sí hablamos con los actores de la comunidad educativa, no les consultamos sobre cuestiones pedagógicas específicas, de procedimientos didácticos, que son todas cuestiones técnicas que hacen al proceso de enseñar. Obviamente nosotros, y yo personalmente todo el año pasado, tuve todos los lunes una agenda bloqueada para poder escuchar a los jóvenes, para entender cómo transitan ellos la escuela. Pero después trabajamos con especialistas, trabajamos con los docentes, con los rectores de los colegios, que son ellos los que tienen que decir a estos chicos que tienen características nuevas, porque en el siglo XXI los chicos tienen capacidades distintas, cómo podemos hacer para acercarles el conocimiento de una forma distinta como lo hacíamos hace 200 años, cuando fue pensado el modelo de escuela. Porque la escuela que hoy tenemos, la secundaria que hoy tenemos, tiene el mismo formato que hace 200 años. Buena palabra la que acaba de pronunciar la ministra, dialogar. Porque en los países que ellos admiran, y los líderes que ellos admiran, hablemos de Fidel Castro, Chávez, el Che Guevara y compañía, no dialogan. Y si ellos hacen esas cosas en Cuba, en Venezuela y otros países, ya estarían castigados, estarían en un centro de reclutamiento o echados del colegio. No, pero... Ellos gozan de los privilegios que da la democracia argentina. No, pero yo no sé si hay atrás nada más una ideología de izquierda, socialista. La verdad que hay jóvenes a quienes les hemos enseñado que para poder plantear diferencias hay que tomar medidas de fuerza. Cuando no estamos de acuerdo
cortamos una calle, Perdón. cortamos... Sí, sí, diga. No, digo que les hemos enseñado eso, por eso las sensaciones de tristeza y frustración, porque ellos aprendieron que cuando no les gusta algo pueden tomar una escuela, cerrar la puerta para que otros puedan estudiar, en lugar de buscar siempre mecanismos distintos para encontrarnos en una mesa, para poder dialogar, más allá del tema de fondo, que podemos discutir, podemos pensar distinto, pero lo importante es cómo planteamos nuestras diferencias y qué les estamos enseñando. Tienen 16, 17 años y entienden que cuando hay ¿Por qué no diferencias planteamos tienen que con cerrar la claridad el puerta. tema de fondo? Porque tiene que ver con salida laboral, ¿no? Claro. Sí. Tiene Sí, que, sí. tiene que ver Ministra- con un montón de cosas. Ministra, la reforma es mucho más que eso. le hago una propuesta intermedia, ¿no? ¿No se podría sacar la obligatoriedad y dar la alternativa de que aquel que quiera hacerlo a la pasantía lo haga voluntariamente y aquel que no quiera no lo haga? Es decir, aquí lo que estamos hablando de los valores y de enseñar justamente a los chicos lo que significa la vida que van a tener adelante, ¿no? Yo creo que sería una buena opción que sea voluntario. ¿Por qué? Porque le plantea el desafío inmediato a un estudiante universitario de empezar a construir su vida laboral desde cero. El que lo quiera hacer y quiera tener la oportunidad de entrar a una empresa, como era en aquellos tiempos de ser el cadete y llegar a ser el gerente, ese chico va a tener la posibilidad. Y el que no lo quiera hacer, no lo hace. Me parece una alternativa frente a posiciones tan rígidas. Es La que pasantía es sin remuneración, ¿no? ¿Sí? Son dos modelos distintos. La No se podría pasantía hacer es eso. posible y Ministro. hoy existe, pero lo nuestro es Fue otra ministro de cosa. Educación Sí, usted. sí, por supuesto. Sí, sí. Pero no, yo quería plantear que el tema de la toma es la consecuencia de alguna causa, ¿no? Por eso me parece importante, por ejemplo, tu sugerencia respecto de, en primer lugar, en qué coincidimos. Coincidimos en que hay que cambiar la escuela media. La Totalmente. media atrasa respecto del tiempo actual, entonces hay que cambiarla y se empezó a cambiar con gran consenso porque hubo varias leyes entre el 2003 y el 2007, las leyes con mucho consenso, a tal punto que, bueno, el actual candidato de la provincia, Había una Esteban ley, la Bullrich, 26.206, ¿no? claro, esa es la ley de educación nacional, que Nacional, cambió. sí. ¿Se acuerdan que había EGB1, EGB2, EGB3, Sí, sí. polimodal? Volvimos a la primaria y secundaria. ¿Usted no que- era ministro de Educación ahí en ese Claro, momento? sí, esa ley, por eso digo, y esa ley fue charlada con todos los bloques Sí. parlamentarios y fue votada casi por unanimidad, como la ley de educación técnica, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación sexual. Fue charlada y consensuada. Hubo solamente 2 votos en contra en la ley de educación sexual. Está cumpliendo 10 años, ¿no? La obligatoriedad de la secundaria. Exactamente. No, en el caso de la ciudad, a mí me tocó ser primero ministro de la ciudad y en el año 2002, en medio de la crisis, pusimos como obligatoria en el 2002 la escuela secundaria, porque En ya teníamos capital. cubierta muy la En escuela capital, primaria. pero nacionalmente son No, desde 2006. 2006 son 10 años. Exactamente. Pero yo creo, Pero la porque pasantía- para buscar alternativas concretas Sí, sí, respecto diga. de este tema, yo diría, la evaluación que se hace de la escuela media es que los chicos tienen dificultades, por ejemplo, en matemáticas, tienen dificultades en lengua, tienen dificultades en las ciencias duras. Ahora bien, el proyecto, que en primer lugar, a pesar de que tenemos consenso respecto de que hace falta la modificación de la escuela media, el proyecto claramente no fue consensuado ni con los bloques parlamentarios, ni con los docentes, ni con los alumnos. Ahora, voy a hacer 2 preguntas. ¿Por qué? Si la misma evaluación, uno vio el proyecto que ustedes presentaron, la primera página es sobre los déficits de los chicos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué se le saca el 5º año? Porque ahí se dice, medio año se le va a dedicar a la pasantía laboral y medio año se le va a dedicar al emprendedurismo. Textualmente dice eso el proyecto, que lo leí antes de venir acá. Y Ahora, la conviene- pregunta, PowerPoint, yo diría, por un ejemplo, resumen. siguiendo, porque a mí me parece una buena línea y que podemos encontrar quizás un consenso. ¿Por qué no hacerlo en contraturno? Es decir, el chico no pierde matemáticas, no pierde historia, no pierde lengua y puede tener en contraturno optativo, porque muchos que pueden querer seguir estudiando en la universidad. ¿Cuánto dura y no- una Pero es que perdón. pasantía? ¿Cuánto dura? Puede ser un año, pueden ser meses. Pero eso es una 6 pasantía, meses. que no es lo que nosotros estamos proponiendo. Ustedes Pero proponen antes, la pasantía. proponemos una práctica educativa, que es lo que está previsto en la ley, que se llama Ley Filmus, de hecho, Ah, sí. la Ley de Nacional de Sí, 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 Educación. sí, la Ley Pero yo Filmus, sí, quiero sí. tomar un punto de... Daniel empezó diciendo, y ahí me parece que deberíamos todos en la mesa consensuar, dijiste, las tomas son la consecuencia de algo. Las tomas están mal. Cerrar la escuela está mal. Vulnerar el derecho a la educación de otros chicos está mal. No importa cuál sea el argumento. En democracia está mal. Entonces, a partir de ahí podemos discutir cómo es el proyecto, no es el proyecto. Que ahí te aclaro. Ese documento que vos mencionás es un documento interno de trabajo. Nosotros estamos planteando una reforma que es mucho más integral a ese 5º año con prácticas educativas. Estamos planteando que el conocimiento no puede estar segmentado, que los chicos hoy
además de irles mal en matemática y en prácticas del lenguaje o en comprensión lectora, los chicos se van de la escuela. Bueno, el Los chicos 50%. en primer y segundo año repiten más que en otros años. Se ha Con lo cual politizado hablamos- mucho el caso, ¿no? El otro día, Se ha yo leía politizado. una estadística de los 10 años de vigencia de la secundaria obligatoria. De cada 10 chicos que empezaron la primaria, solo 3 terminaron la secundaria. Ah, sí, lo leí eso. Y la sí. universidad. No, no es así. La estadística exacta, la que del censo uno la saca, es que 2 de cada 3 chicos terminan la secundaria. No la terminan en el tiempo. Lo que no dice es el tiempo exacto que tarda si no hubiera repetido o no hubiera abandonado algún año para estudiar, pero en Argentina más o menos, y la ciudad de Buenos Aires más todavía, es más o menos 2 de cada 3. Pero yo vuelvo al tema de por qué, digo, cuál es la causa y cuál es la consecuencia. ¿De las Yo estaba tomas hablando, o por de la ejemplo, reforma? el documento era el documento que todo el mundo discutió. Perdóname, Daniel. Hay otro. Yo estoy hablando de los que empiezan la primaria hasta los que Sí. terminan la secundaria, no de los que empiezan la secundaria. No, pero cuando vos tomás el censo preguntás, por ejemplo, a los 25 años, ¿cuántos terminaron la secundaria? Claro. Y más o menos 2 de cada 3. 2 de cada 3. Claro, Ahora, la estadística lo- a veces a los 17 años, que es la edad de terminalidad, o cuando termina Claro. el quinto año, Me dicen disculpo, 5 años. tenemos que ver qué vamos a comer, que esto es muy importante. bueno, es Bien, dentro así que del asunto. después seguimos con el tema. Y el tema Maldonado también, que lo vamos a tocar, y el tema Nisma, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice Francisco? Cuéntenos. De entrada tenemos una deconstrucción del guacamole. De plato principal unas costillas de cordero con ratatouille y berenjenas. Y de postre un helado de galletitas y chocolate blanco casero. Muy bien, muy rico. Les cuento que el menú de esta noche, como el de todos los fines de semana, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube Recetazas. Muy bien. Nuestro chef es recetaza. Es Francisco Sade. Muchas gracias, Francisco. Lo aplaudimos porque nos hace cosas muy ricas, muy ricas, muy ricas. Usted no come cordero, ¿no? ¿Le pueden preparar otra cosa? Sí, Ya le trajeron otra Irte cosa. una acotación, porque Sí. uno piensa en guacamole y piensa en México. Sí. Toda nuestra solidaridad. Ah, pero con por el pueblo de supuesto, México, sí, con lo que ha sí. pasado esta Hoy semana. tembló de vuelta. Otra vez. Qué horror. Mañana va a estar Mónica Ayos, que dejó a sus hijos allá justamente en México. Estaba preocupadísima. Pero qué tragedia espantosa. Tremendo. Y se repitió la misma fecha que hace ¿cuántos años? 1985. Del 85. 85. El mismo día, el mismo día. Sí. Es impresionante. Y las consecuencias que va a haber en todos los países que continúen la cordillera de los Andes. Porque ahí se está generando un movimiento telúrico Pero, en la placa tectónica del ¿Qué está del pasando Pacífico. en el mundo? ¿Qué está pasando? Pobre Chile. Y Argentina inundada también, medio país inundado, ¿no? También hay que Huracán. resaltar esto, ¿eh? El huracán. ¿Qué pasó en El huracán, Centroamérica? Sí. el huracán. Dos. Yo vengo de Córdoba la semana pasada, muy preocupada la gente por cómo está el sur de Córdoba Sí. y de ahí para abajo la provincia de Buenos Provincia Aires de y parte de la Buenos provincia Aires, de sí, Santa Fe, abajo del agua, tremendo. Yo soy de Bolívar y en Bolívar está cubierto Ah, sí, de agua. Bolívar está terrible. sí. Bolívar Y vos está lo ves desde cubierto. arriba, Hoy en la desde el maratón, me avión, parece. es Hoy vamos fue la a hablar, ¿no? maratón, La sí. maratón de Fue la Tinelli, maratón sí, de Marcelo, sí. Con el nombre del papá, ¿no? Dino Hugo Tinelli. Dino Hugo Tinelli, sí, sí, le mandamos un beso desde acá. Bueno, muy bien. Tata Joffre, contanos. Vos sos ex secretario de Inteligencia del gobierno de Carlos Menem. ¿Cuál es tu visión del caso Nisman? Vos debes tener una visión muy especial. Pueden empezar, señor. Yo tengo una visión. Yo creo que a Nisman lo asesinaron. Pienso que Nisman iba a ir ese lunes al Parlamento. No era tan importante lo que podía aprobar, sino lo que iba a decir. Tenía pensado en su momento pedir la detención de la Presidenta de la República. Ese papel apareció en un basurero de su casa. No sé si está incorporado en la causa, pero estando estos dos grandes periodistas acá, me lo podrán confirmar o negar. Y yo creo que eso viene de un cambio de política en la época de Cristina, cuando Chávez por un lado y Fidel Castro por otro, le piden a Cristina un arreglo con Irán. Sí. Especialmente en lo que la Argentina podía ofrecer en cuanto a tecnología nuclear. Hay un cambio. Eso provoca una crisis dentro de la CIDE. El hombre que se encargaba de eso, que es un señor Estiuso, termina yéndose de ahí. ¿Vos lo porque- conociste, Astiuso? Sí, lo conocí, claro. Y provoca una crisis muy grande que en realidad ya venía de 1993, en la época de Menem, cuando Menem corta cualquier colaboración con Irán. Y según
gente del Pentágono, eso va a provocar el estallido de la bomba en la AMIA. Pero volvamos al caso Nisman. Nisman era un hombre que se cuidaba mucho a sí mismo. Nisman era un hombre que solía pasarse bastante tiempo mirando al espejo, cuidándose, trabajando de manera radial, lo que le decía a uno no le contaba al otro. Nisman no se iba a suicidar en calzoncillos y camiseta. Y lo peor y lo más triste es que fue traicionado, esa sospecha que yo tengo, en una zona liberada, y fue maltratado antes de morir. ¿Y es cierto que hubo una explosión de llamadas entre espías ese domingo? Sí, hubo una explosión. Hay un núcleo muy pequeño. ¿Ah, sí? Y después entra en lo que circunda al hecho. ¿Se conocen esos llamados? Sí, claro. Yo no puedo olvidarme de Sí, no. Pocino. Se conoce quiénes los ¿Quiénes? hicieron. Pocino. Entre quienes fueron, Ah, eran sí. Estiuso, Pocino, Pocino está. Massino, Martín Mena. Mena, que Martín es el Mena, número 2 de la CIDE. y hay algún, Larcher no llamado, estaba, ¿no? hay algún llamado donde aparece ¿Quién? Milani Larcher. también. Larcher no. Milani, No, Larcher no no. mandaba. Milani. Mandaba. Además no estaba Larcher ya. No estaba, no. Estaba Parrilli. ¿Qué decías, Ignacio, vos? Que Mena es el segundo de Parrilli. Ajá. Ahora hay para verificar... Y no te olvides de- Estiuso ya no te olvides estaba, del comandante en Pocino jefe. sí. de Estiuso no Milani y de estaba. Berni Milani, también, ¿no? Milani. Ah, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay un tráfico de 45.000 llamadas que se vienen analizando desde hace mucho tiempo. Se ha hecho un trabajo un poco más específico y algunos dicen que con 4.000 estaría bien, pero hay un tráfico de llamadas entre personas que no se hablaban habitualmente, personas que ocupaban, como decía Eddie, puestos fijos en la CIDE, puestos claves, como el director de operaciones, el director de la sala de situación. Tata sabe muy bien de lo que estoy hablando. Sí, Estiuso no estaba ya. Pues Estiuso ya no estaba. Están ya las lo dijo, conversaciones, lo dijo. pero Están no las estaba en conversaciones. funciones. Y hablaron en un momento clave de la investigación, porque hablan el domingo desde las 9 de la mañana hasta el domingo a las 23, es decir, antes de que Nisman estuviera muerto. Entonces ¿Qué sabía que tenían? había muerto. Bueno, todavía. ¿qué tenían Antes de que hablar? se supiera que estaba muerto. Antes que se supiera, ¿qué tenían que hablar todas esas personas de manera tan intensa con llamadas de ida y de vuelta? Son más de 4.000 llamadas. Bueno, Más de todo 4.000. esto son especulaciones. Bueno, lo que dice Estiuso. Todo Estiuso esto dice son que es una guerra de especulaciones. espías, Todo la esto son muerte de especulaciones Nisman. sobre las que falta información. Sí, porque mucho. el lunes iba a ocurrir en el Congreso un episodio de mucha conmoción donde los servicios de inteligencia iban a estar involucrados en el relato de Nisman. Tranquilamente podían estar hablando de eso. También podían estar hablando de la muerte de Nisman, que nadie conocía todavía, o podían estar hablando de un montón de otras cosas. En las declaraciones que hicieron judicialmente no dijeron que Nada. estaban hablando y que nos dijeron que no sabían sobre Nisman, sobre la suerte de Nisman a esas horas. Lo que nunca explicó el gobierno de Cristina, lo que nunca explicó el kirchnerismo, es cómo fue que de repente Jaime Estiuso pasó a ser el gran enemigo jurado de la patria, después de haber estado en la CIDE con todos durante, vos estuviste en el 89 89. en la CIDE, Hasta estuviste 90. menos de un año. Eddie, ¿y cómo Y él- salió y del él- país? y él ya ¿Y cómo estaba. salió del país No, sin pero que lo detuvieran? independientemente de eso, o sea, una persona que era su existencia era secreta, solo conocida por unos pocos elegidos y unos cuantos periodistas, de quien se decía que era capaz de hacer las 1001 tropelías, que se hacía inteligencia interior, que se pagaba sobresueldos a los jueces, etcétera, etcétera. Alguien que tuvo el poder de ser quien hiciera nombrar a Nisman en el tema AMIA, porque él se lo lleva a Néstor Kirchner. Kirchner Sí, sí, sí. en el año 2004, y hay muchísimos testimonios que dicen que en realidad Estiuso era el jefe de Nisman, y así se relacionaban. De golpe, a fines de 2014, Estiuso pasó a ser una especie de James Bond malo, ¿Quién es al que que saca hubo- la al que foto? hubo que sacar, al que Eddie, hubo que sacar recuérdame. al que hubo que sacar de la CIDE, y nunca el gobierno Sí. explicó, el gobierno de Cristina explicó Sí. por qué ni cuál había sido la historia de Estiuso ahí. La verdad no fue completa en esa crisis que se desató abruptamente y que generó un montón de internas y donde hubo asesinatos, Sí.
y operativos en la provincia de Buenos Muy Aires. El Auchón. El Lauchón Lauchón, Viale. que era alguien de en una Piuso, casa quinta, que en fue las Murió en una afueras. casa asesinado. quinta en O en sea, Moreno, en un grupo. acá Moreno, ¿no? hubo Moreno. Grupo Halcón. hechos de sangre, de conspiraciones, de trapisondas, de trampas, de sensaciones de traición y una cantidad de cosas que las autoridades nunca nos explicaron. El día que ya estaba muerto Nisman, y nos enteramos después, yo estaba en América, en el programa Intratables, Sí. y estaba Randazzo. Y yo le hice esta pregunta a Randazzo, que se estaba empezando a candidatear a presidente de la Nación, y como postulante a la presidencia de la Nación me dijo que esa área no le correspondía porque él era ministro del Interior y de Transporte. Y yo le repregunté y le dije, perdón Randazzo, si usted va a ser presidente de la Nación, tiene que tener una posición tomada, y si es ministro del Interior de la Argentina, mínima información sobre lo que pasa con los servicios de inteligencia tiene que tener. A esa hora ya estaba muerto Nisman, una hora después, hora y media después que terminó ese programa, empezaron los primeros tweets con que Nisman estaba sobre un charco de sangre. Entonces acá me parece que hay una historia que es una continuidad, y son los servicios de inteligencia en la Argentina, que nadie transparentó, nadie explicó, y con esa deuda dejó Cristina de ser presidenta de la Nación. En el caso de este uso, no tenés que olvidar que el Poder Ejecutivo le cambia en instrucción en plena investigación a este uso y le dice que el objetivo ya no es más Irán. Con lo cual, ese hombre, que en mi época estuvo en disponibilidad, o sea, yo no soy amigo de este uso, y fui el primer periodista que nos nombró en un diario en 1984. Al margen de eso, porque las broncas se quedan en el bolsillo y no hay que volcarlas acá, el hombre que estaba llevando la investigación con el exterior, con servicios extranjeros, de pronto se queda colgado de un pincel. ¿Qué le va a decir al Mossad? ¿Qué le va a decir a la inteligencia alemana o a la americana? Eso es uno. Dos, su malestar, ¿cómo lo vuelca? Como lo volcaba mucha gente en distintos gobiernos. Entró a filtrar noticias en los diarios de algunas causas que se jugaban en tribunales. Ustedes conocen tribunales mucho mejor que yo, pero eso es lo que le imputan. Es más, lo pusieron boletear. La mitología política, porque esto nunca se aclaró, indica que la CIDE se dio vuelta en ese momento y empezó a trabajar para los opositores de Cristina. Entonces acá me parece que hay líneas de investigación del tema AMIA. El caso AMIA es la gran vergüenza nacional. Son 2 décadas de no saber absolutamente nada, una pila de muertos, tenés razón, una pila de Massa, muertos, donde lo único que se ha investigado es a los investigadores, y lo único que ha avanzado, sin avanzar, salvo en algunos casos muy puntuales, han sido las causas de encubrimiento que ahora se vienen a engrosar con Cristina Fernández de Kirchner. Esta investigación que ha hecho Gendarmería, ¿ha estado bien hecha? Y vergüenza. ¿Esta investigación ha estado bien hecha que ha hecho Gendarmería? Para mí hay prueba contundente de que a Nisman lo mataron, pero no lo estoy planteando ahora, lo planteé en marzo del 2015 cuando vi las primeras pericias de la muerte de Nisman. Esta es la tapa de noticias de ayer. No tengo ninguna duda, Mirta. Impresionante esta. Aquí está el orificio, ¿no? Sí. La radiografía, orificio y bala dentro del... La bala tiene orificio de entrada, pero no tiene orificio de salida. Tremendo, sábado a la noche, comiendo en una mesa tan elegante, hablar de estas cosas, pero ¿qué va a hacer? De esto es lo que está pasando en la Argentina. ¿Y Lago Marcino está más comprometido actualmente? A mí lo primero que me gustaría decir es que hay posiciones tomadas muy tajantes. A mí se me acusa de ser un obsesivo y fanático del suicidio de Nisman, cosa que es absolutamente falsa. Lo que yo no y creo que es al revés, creo que hay mucho fanatismo y generada una opinión pública mayoritaria sin pruebas que lo hayan sustentado para sostener la idea de un homicidio. Cosa que, por ejemplo, quitó de las posibilidades el estudio de una tercera hipótesis, que es la de un eventual suicidio inducido, de una persona rodeada por distintas circunstancias. Muy difícil de probar. Muy difícil de probar, pero déjame terminar con el razonamiento. Durante 2 años y medio... Matate, pegate un tiro. ¿Qué se le dice a la Durante 2 años y medio, víctima? La persona, no sé si decir personaje porque no es respetuoso, la persona más creíble de esta historia, más mediáticamente creíble, que es la jueza federal Arroyo Salgado,
creíble La porque viuda. está afectiva, no es técnicamente viuda porque estaban separados, Estaban pero separados. la madre de las hijas Sí, sí. del fiscal. Por un tema afectivo, eso genera empatía y Sí. genera credibilidad, y aparte creíble porque es jueza federal, y se supone que un juez federal tiene los conocimientos técnicos, o por lo menos la experiencia, y saber quiénes son los que tienen los conocimientos técnicos para resolver. Durante 2 años y medio, la doctora Arroyo Salgado nos estuvo diciendo por todos lados que a Nisman lo mataron con un balazo acá, de atrás hacia adelante, Se equivocó. de arriba hacia abajo. Se equivocó. Muchas veces. Se equivocó. Cuando la realidad es otra, y el balazo entró por otro lado, y fue recto, y fue casi inversamente a ese relato. Pero la jueza Rodis se equivocó. Recal, de la revista Noticias, Sí, sí. que es quien viene siguiendo Sí. el tema, y es un periodista muy serio y muy conocedor de los organismos de inteligencia aparte, Muy serio, sí. hizo una encuesta, lanzó una encuesta en Twitter, antes de que publicáramos la primera nota, donde pusimos con la posibilidad de arrepentirnos incluso, las fotos del balazo en 0,7 centímetros adelante de la oreja, 3 centímetros arriba, algo que es inviolable. Un cráneo agujereado es un documento que en una causa judicial que no se puede trastocar, que es exactamente así. Una encuesta diciendo, ¿dónde cree usted que entró el balazo de Nisman? ¿Atrás de la oreja, a la altura de la sien o en la boca? El 68% de las personas dijeron por atrás de la oreja. Bueno, yo te lo explico técnicamente para sustentar mi hipótesis, que es estoy absolutamente convencido de que a Nisman lo mataron. Lo que hizo Tata hace 5 minutos es una autopsia psicológica. Eso es muy importante porque demuestra la autopsia psicológica, que es un estudio Nunca que se hace de escuché la eso. víctima. Autopsia psicológica Sí. no lo escuché en mi La vida. autopsia psicológica es un estudio que se hace los momentos previos de la muerte de una persona, se hace un estudio de cómo estaba esa persona, pueden intervenir el médico que lo atendía, los psicólogos, la familia, los amigos, compañeros de trabajo, etc., y se saca un perfil. Punto número 1, la autopsia psicológica de Nisman no da con un suicida. Punto número 1. Vamos a la parte técnica para confirmar la muerte de Nisman. Nisman medía 1,83 m. Pido disculpa al público porque voy a explicar una cuestión técnica. La bacha del baño de Nisman era de 80 centímetros. Nisman arrodillado da 1,25 m. La proyección de sangre hacia atrás cae en ese cálculo matemático perfecto en la bacha. Y además, como Nisman tenía una persona parada atrás, que en criminalística se llama telón de interposición, esa persona recibe parte de la sangre intracraniana del fiscal, porque la bala no salió, la bala entró y la presión intracraniana va hacia atrás la sangre, golpea contra el asesino y se proyecta hacia la bacha. Eso es ciencia pura. Ciencia pura, cómo quedó la proyección de la sangre, cómo cayó la sangre sobre las manijas que había en los cajones de la bacha. Otro punto importante. Perdóname, también es ciencia Eso es técnico, pura, ¿eh? también es ciencia pura que un suicidado, que es desagradable todo esto, Y bueno, sí, sí. que un suicidado Seguimos hablando de educación. como reacción al ingreso del balazo puede también escupir sangre. Y él no lo hizo. Se pidió que se analizara en esa sangre contenidos salivales y no se hizo esa pericia. Bueno, ¿por qué no se hizo? No lo sé, Eso es culpa de los que empezaron a investigar. Seguramente. Me gustaría que me lo contara la fiscal Fein, por ejemplo. seguramente. Yo creo que más que la fiscal llama Fein, examen creo que psicológico. más que la fiscal Fein va a haber que llamar a todos los peritos originales, porque acá quedó en el imaginario popular que las primeras pericias y autopsias las hicieron el Cuervo Larroque, Guado de Pedro, no, lo hicieron profesionales, con trayectoria. Se ha dicho últimamente que la Corte le soltó la mano y los largó. No, la Corte Suprema lo que dijo esta semana fue que la Corte no encabezó Sí, lo ninguna desmintió la Corte, pericia. sí, La sí. Corte no encabezó ninguna pericia. Sí, sí. El cuerpo de peritos es autónomo y trabaja al servicio de las autoridades que estén en cada investigación. ¿Por qué hace esto la Corte? Independientemente de que alguno de sus miembros quiera soltarle la mano a los peritos, que es muy probable, porque esto está hiperpolitizado a todo nivel. Porque la Corte puede llegar a tener que actuar en algún momento y tiene que mantenerse absolutamente al margen de todo hasta que llegue la oportunidad de actuar. Actuó solo, pasando el caso de la justicia ordinaria a la justicia federal,
aún en el caso de que Nisman se hubiese suicidado. Eso es punto 8 de la resolución de la Corte. Aún en el caso de que Nisman se hubiese suicidado, por la relevancia del personaje y las circunstancias que estaba investigando. La Corte no hizo pericias ni descartó la posibilidad de un suicidio, que todas las primeras pericias médicas dieron como posibilidad principal sin llegar a esa conclusión. Entonces yo digo, y con esto termino, todos los peritos que hicieron esto ahora, que también hay una falacia que está instalada en los medios de comunicación, son 28 más 4 de la querella, son 32. 32. Hay un montón de cráneos que han llegado a esa conclusión. No, hay muchos peritos que han estudiado su especificidad, su particularidad y que han sumado su balance técnico para que los jefes de esos peritos lleguen a la conclusión, no los 28 ni los 32. Los otros que actuaron fueron 19. Podemos hacer un 32 contra 19, a ver deportivamente quién ganó. Así no se resuelven las cosas en la justicia. Va a haber que comparar con testimonio de quienes actuaron primero y de quienes actuaron ahora, periciando lo periciado, porque acá no hubo acceso al cuerpo del fallecido, acá no hubo posibilidad de hacer más que algunas interpretaciones de las pericias primeras y algunos hallazgos, como por ejemplo el de la ketamina, que después también se puede hablar. Entonces yo digo, es tan polémico, y tan caliente. Fue el gobierno el que nos dio posibilidad. Bueno, ahí está el tema. Ahí entró el señor ministro o el viceministro de Seguridad con los pies embarrados, diciendo jefe de que policía, había hablado con la jefe de presidenta. homicidios. La presidenta va a decir, no me llamó Bernie, me llamó la ministra, que nadie sabe cómo se llama. Todo eso genera sospechas que hay que explicar, genera pero, sospechas serias que hay que explicar, pero ninguna de esas cosas son indicios médicos, periciales y antropométricos. Que yo quiero borrar todo rasgo contextos de políticos. titularidad del Contextos hecho. políticos, es otra cosa. La criminalística Ignacio lo sabe bien, terminar. Él no se mete en política y tiene su posición, pero no se mete en política. Como inmediatamente en Barcelona se esclareció el hecho. Pero a ver, lo de Nisman, y te termino de decir la parte técnica. La mano de Nisman, hay partículas que son consistentes y hay partículas que son características. ¿Tiene sangre en las manos de Bueno, ahí voy a eso. La deflagración de pólvora tiene partículas características que son el plomo, el bario y el antimonio. La mano de Nisman tiene otra mano encima y no permitió, esto confirmado por La Plata y confirmado por el laboratorio de la Procuración de Salta, en 3 pruebas donde se montó un maniquí, se le colocó piel de cerdo, chancho, se puso un retrodisparador, es lo más compatible al humano. Dio positivo en 0, positivo en 10 horas y positivo en 20. Es decir, a Nisman le taparon la mano y las partículas características no están. Y después, si vemos el contexto del baño, yo a Mirta le acerqué el informe para que ella lo pudiera ver antes del programa. Muchas gracias. Hay goteo dinámico, hay goteo estático, hay absorción y lo más grave todavía, que eso te demuestra que hubo todo un movimiento dentro del baño, hay algo más grave todavía y absurdo desde mi punto de vista, que se intentó hacer lo que aparece en todos los suicidios. Se intentó montar un espasmo cadavérico. El espasmo cadavérico es la última reacción de vida que tiene una persona, un suicida por ejemplo, y con Nisman lo quisieron montar. Nisman no tuvo espasmo cadavérico, porque cuando se genera agonía no hay espasmo cadavérico. Nisman estuvo en coma. Entonces, ¿cómo colocaron la mano de una manera absurda, la mano izquierda? ¿Cómo colocaron la mano del fiscal? Es una vergüenza. Pusieron la pistola atrás, limpiaron el baño, trataron de simular cosas. Por eso yo no coincido con la querella cuando la querella dice, nos quisieron presentar un suicidio cuando había un homicidio. No, yo pienso distinto. Yo pienso que fueron tan brutos con lo que hicieron que nos quisieron dejar en claro que lo habían matado y que nunca más lo íbamos a descubrir. Lo que te acabo de contar es científico puro. Es posible. Científico puro. Pero la mano de Nisman, mano derecha de Nisman, tiene sangre casi con un ángulo de 90 grados. Pero no pólvora. Hasta acá. Un momentito. Tiene sangre hasta acá. Las mismas salpicaduras, o compatibles, o parecidas, hay en la mano izquierda. Porque lo agarraron y lo acomodaron. En la mano izquierda. Le salpicaron sangre en la mano. Es posible. Hay otra teoría que dice que hubo este movimiento. Técnicamente, Eddie,
con conocimiento de criminalística, esperate un poco, imposible porque lo que estás estamos ante planteando. un peritaje, Imposible. no ante Dios recreando la imagen. Es Lo que vamos a imposible. ver, lo que vamos a ver en los próximos días va a ser un dibujo animado de peritos recreando una escena que no es la realidad, va a ser una recreación. Se llama secuencia fáctica. Eso. Sí, sí, va a ser una, Pero es imposible. Va a ser Esto es una imposible. recreación. Imposible esto. Vos que sos un estudioso. ¿Cuánto hace del vos- hecho? 2 años. 2 años y 8 Vos, meses. 2 años y 8 meses. meses. Vos que sos un estudioso del Perdón, asunto ¿murió el y sábado tenés o el domingo? Porque ahí también Ahí se- está. La data da 29,7, madrugada del domingo. Exacto. da a 2 de la mañana, pero se puede Podría dar ser antes. como mínimo 24 horas y como máximo 36. ¿Dos ¿Qué personas pasa? entraron? ¿2 personas? Yo creo que con una era suficiente. Con Vos una era conocerás a un perito norteamericano muy famoso que se llama Vincent Di Maio, Sí. que es un capo, Sí, sí. maestro de peritos, De perito. en el mundo. Sí, sí. Este señor, sobre 116 casos de suicidio ya hechos, fue a recoger los resultados de deflagración de metales, de pólvora, no es exacto, pero de pólvora, en la mano. De 116 casos que analizó el capo de los peritos norteamericanos en otra época, en otro tiempo, esto lo hizo en 2007, el 50% no tenían marcas de pólvora. Sí, pero Y depende, de ese depende del 50, calibre. y de ese Depende del 50%, calibre. las calibre 22 Depende del calibre. eran solo el 11%. Esta Entonces, arma yo digo, escupía pólvora, no hay, Eddie, o sea, escupía pólvora hay el arma de indicios que indican una cosa, pero pueden estar demostrando otra. Cada indicio por separado es un indicio por separado. Por eso cada perito no es contundente en sus conclusiones, porque Pero él Nacho es perita terminante, un dice que pedacito. No, es terminante. ¿eh? Sí, Yo no. mirá, no Yo puedo no. mostrarlo, pero las fotos de cómo quedaron las manos del maniquí en Salta y en La Plata quedaron bañadas de pólvora. Eso se llama backpatter. Backpatter se llama eso. Yo te podría traer 10.000 casos Con de la suicidio, misma arma con la misma y arma. munición similar. Exactamente. Voy a dejar el tema un momentito, después volvemos si quieren. Vamos a hablar un momento. Primero tengo que decirles que para esta noche tenemos un vino especial. Vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, por favor. Bodega Privada Colección. Vinos que sorprenden. Ministro, ¿cómo lo llamo? Ministro Filmus. Yo lo Daniel. conocí. Daniel Pardo, su amigo. Yo lo conocí. ¿Se acuerda cuando estábamos en Mar del Plata y llevó libros para repartir en la playa? ¿Se acuerda? Sí, hicimos Yo me acuerdo plan de eso. lectura enorme, pero yo tengo una anécdota, una historia que les voy a contar acá ahora. Sí. Yo estuve en esta mesa un mediodía el 26 de mayo del 2003. 26, primer día de gobierno, estamos con el ministro Ginés González García, no sé si se acuerdan. Ah, con Ministro de Ginés. Salud. Exactamente, gran Embajador, ministro. embajador en Chile, Sí, muchos años. Sí. Gran ministro, y salimos de acá, yo acá anuncié, pero medio al pasar, que íbamos a ir a Entre Ríos a resolver el conflicto docente. Ah, me acuerdo, sí, Había sí. 7 provincias que no Sí, pagaban los sí. sueldos, Entre Ríos no había empezado las clases, estábamos hablando del 26 de mayo, y yo acá lo dije al pasar, como que, bueno, era la primera misión, uno no puede ser ministro si no tiene clases, así que era la cuestión más básica. Había, insisto, muchas provincias sin clases, y nos fuimos de acá, directo del... Yo recuerdo, no era sí. en este lugar que grabábamos, Sí, sí. estaba Leuco, me acuerdo, en la mesa también, y nos fuimos directo ahí. Y tanto es que se veía el programa que cuando llegamos a Entre Ríos estaba todo el mundo esperándonos, todos habían escuchado, yo creí que era sorpresa. Yo me acuerdo de Y, eso. Sí, sí. y estaban ahí. Yo quiero decir algo respecto de lo que escuché recién, que por supuesto con la ministra nos mirábamos diciendo, podríamos haber ¿Quién nos venido un trajo día, acá? claro, un día donde no se hablaban estas cuestiones en la cena. De dos cuestiones que me parecen fundamentales. Uno, que no tiene que haber impunidad. Totalmente. Digo, la Argentina está acostumbrada, Mirta, que en muchos casos, la embajada hablábamos recién, la AMIA, este caso, el de Julio López y ahora el de Maldonado, no tiene que haber impunidad, porque cuando hay impunidad lo que puede ocurrir, lo que ocurre en general es que se reiteran los acontecimientos. Cuando existe la posibilidad de que la justicia opere y que el Estado garantice esa justicia llegando a la verdad, entonces no se repite. Pero en la Argentina se repiten cíclicamente estas cuestiones cuando hay impunidad. Por supuesto, no estoy de acuerdo con lo que dijo el Tata, que el gobierno puede estar involucrado en esto. Es la primera, en cierto sentido, es la primera sospecha, así que es el menos interesado que esto ocurra. Pero yo quiero decir una cuestión que a mí, porque vi el otro día el programa Mirta, donde usted, estando la ministra Bullrich, lo planteó con, la verdad, con mucha entereza y con ¿A qué le mucha pregunté si firmeza, que justamente me llama la atención que la gendarmería, en este momento que está tan cuestionada y que todos los días aparece con una
verdad nueva, digamos, respecto a lo que ocurrió ahí en el sur, justo en medio de la campaña electoral y siendo tan cuestionada, aparezca en un momento electoral este dictamen de la Usted dice que es sospechoso. yo tengo la Le hace sospecha de ruido, que es una le hace cuestión... ruido. Sí, lo que no quiere decir ni que tenga razón ni no tenga razón la Gendarmería, porque nosotros no tenemos ninguna Daniel, forma de poder es un mes saberlo. nada más. Lo de Maldonado lleva un mes y 10 días. En un mes y 10 Casi días, 2 bueno, meses, preparás lleva casi 2 informe. meses y es un hecho gravísimo también. Lo que quiero decir es que justamente... 53 días. Que justamente cuando la Gendarmería empieza a ser tan cuestionada y queda al desnudo, que la ministra de Seguridad dijo aquí, por lo menos en esta mesa, que fue el programa que yo vi, varias Igualmente- cosas que se están mostrando que no son Igualmente, así. Daniel, se sabía más o menos, yo no defiendo a la Gendarmería y creo que puede haber gente dentro de una fuerza, por eso es muy feo Sí. generalizar, porque lo de Maldonado no es la Gendarmería, sino es, en todo caso, si son culpables, un grupo de gendarmes que ejercieron mal su función, eso hay que dejarlo claro. Pero lo de Nisman se sabía que iba a salir a esta época del año. Sí, cuando Había sale en una época electoral, A ver, la claramente, causa Nisman empieza... es política desde el primer día. Claro, pero cuando Porque sale es la una- muerte de un una- fiscal en federal en el momento ejercicio de electoral, sus funciones. yo creo que hay cuestiones, y también en el Sí, tema sí. educativo exactamente pienso lo mismo. Hay cuestiones que son de Estado y cuestiones que Sí, son sí, sí. coyunturales. Cuando Daniel, algo es de Estado, Antes de es que nos entrar- interesa antes de entrar a estructuralmente. Maldonado, yo te puedo hacer una pregunta, Daniel, Sí. porque yo dije, el gobierno de Cristina, una de las deudas que se llevó fue no explicarnos lo de la CIDE y lo de Jaime Estiuso. Vos no tenías funciones directamente relacionadas con el tema de los servicios de inteligencia, pero formaste parte del gobierno y siempre fuiste una persona bastante ligada a los niveles más altos del gobierno. Pero ¿Quién era? No iba a la reunión de gabinete porque no había. No había, pero ¿quién era Jaime Estiuso para vos? Nadie. No tengo ¿Nunca la lo escuchaste, nunca lo No, lo escuchaste escuché cuando mencionar? Gustavo Vélez lo había planteado en algún momento, me acuerdo que... en Gustavo ese Vélez momento- mostró la foto de él. Y se Y tuvo después que lo- ir Ahora, del se exterior. tuvo que ir- Néstor lo y echó. se tuvo que ir del Y país. Néstor Tuvo que ir echó. del país. Y a Gustavo Vélez hasta el día de hoy no levanta cabeza y no hace una declaración política, pero ni que se la pida Bueno, el por programa favor. de Grondona, ¿no? ¿De qué El programa de Mariano Grondona Grondona. le Mariano mostró, Grondona. la, mostró la foto. Hora clave. Pero Ahora, yo claro, creo que son punto dos para cosas analizar distintas. todo esto. Violando la ley, ¿no? Violando la ley de inteligencia, Lo que- porque Violando la ley. la identidad de los espías es secreta. Ahora, Insisto que hay Pero- cuestiones que son de Sí, 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 yo Estado, te entiendo. Ok, Sí, ok. sí, sí. que son de Estado y que las tenemos que tomar con la responsabilidad de cuestiones de Estado. Insisto, está el tema de la justicia y el tema de la educación, en los dos al mismo tiempo, que tenemos que tener responsabilidad y tratar de que efectivamente se Y cumpla. el tema de los servicios La- de inteligencia, que es una gran deuda de la democracia, ¿no? De Macri, de Cristina, de Duhalde, de la Rúa, Ahora, me de parece Menem. que Es el una deuda punto de todos que nosotros. atraviesa A ver todos qué los dice. temas Tenemos que cada estuvieron crápula ahora metido ahí adentro en- que no se puede creer. todos estos temas tienen Sí, pero un punto discúlpeme, en común. pero yo leí que a Cristina le gustaba mucho leer todas las informaciones, ¿no? De los servicios. Sí, Los más llamados, a las Kirchner. conversaciones. Kirchner se acostaba Ah, sí. y se Ahora lo conozco. y No, no hay dormía, problema. se iba durmiendo escuchando las grabaciones, Las porque ella hacía desgrabaciones. llevar la desgrabación y el cassette. Ajá. Entonces escuchaba. Como una música celestial. Sí, tenía todo chupado. Tata, estabas ahí en la habitación. ¿Cómo? Hay que saber que se acostaba Yo y sé quién se escuchaba- la llevaba. Sí, y él estaba en la cama cuando le Así es. escuchaba. Escuchaba las Así es. conversaciones. Muy ¿Qué buen decía dato. ministro? No, que digo Qué que buen el dato, punto qué en lindo común sueño. de todas estas cosas es Pero como tenemos que ver cómo se argentinos. resuelve el tema de los estudiantes. Por eso, Esto es pero digo, tremendo. todo esto tiene que ver con la falta de confianza que tenemos los argentinos en nuestras instituciones, en todo. Y los chicos y la escuela son el reflejo de nuestra sociedad. Entonces nosotros como adultos, como sociedad en democracia, no creemos en la justicia, no creemos en los fiscales, no creemos en las fuerzas de seguridad, no creemos en las instituciones de la democracia. Le pedimos a los chicos que confíen en una escuela, que confíen en la autoridad del docente, que respeten la autoridad de los padres. Entonces todo esto que hablamos esta noche, más allá de los vericuetos más escabrosos, digo, tiene que ver la AMIA, embajada, esto falta, casos que no se resuelven, falta de confianza. Entonces, cuando pensemos en educación, que Pero claramente entonces, es una política hagan de ustedes Estado, algo para que creamos en todo eso. por eso Pero digo que quería ministra, claramente la educación mi es querida el ministra. Esa punto confianza no se fundamental para decreta. eso. Sí, no es Eso por se decreto. construye en la escuela. Hagan algo Se para que les construye en la creamos, escuela. seguro. Y Pero- se construye en una Querida, escuela que Yo retenga, en una escuela que dé les respuestas propongo concretas. algo para hacer. Que no le tengan miedo a la democracia. O sea, que no le tengan miedo a la incorporación de los pibes rebeldes. Y a la verdad. Y, que no ni tengan- a la verdad, ni a la democracia, ni a la participación, ni a la Pero, Edi, rebeldía. ¿vos crees que solamente Porque- los porque chicos yo que están digo, en centro de estudiantes son jóvenes que viven en democracia y participan? No, Vamos yo a lo creer yo lo que creo es solamente los que tenemos toman por escuelas tenemos son los por que hay que primera vez en escuchar. la historia argentina, en la historia mundial, no en la historia argentina, una generación que cree que tiene algo para enseñarle a la generación anterior, que tiene mucho para enseñarle a la generación anterior. Y esto es
la explosión de la tecnología. Claro. Sí, sí. Hoy, las dos grandes empresas más grandes del mundo que están facturando a rolete, Google y Facebook, han sido fundadas por gente que no tiene título. Sí. Es verdad. Entonces acá lo que tenemos, o sea, En Argentina Mercado Libre, y esto no ¿no? tiene, y esto, Sí. claro, En y Argentina esto no tiene Mercado que Libre. ser un mensaje, decir no estudien porque para hacer Google no tenés que tener título. verdad. Esto quiere decir que hay una transformación tan grande que en algún aspecto es parte del discurso es lo del que hay que gobierno, responder con pero la que en la China? práctica choca, disculpe, con esto termino, choca con una manera vieja de ver las cosas, que es asustarse de la democracia. No, pero es que No creo hay que ahí está, asustarse, ahí hay está que la integrarnos. confusión. No, es que creo ahí está la confusión, me parece, en tu análisis. Escuchar a los jóvenes no significa que tengamos siempre que ponernos de acuerdo. Y vos justificas de alguna manera con tu postura que se cierre una escuela, porque vos decís, los chicos No, están de teniendo ninguna- algo de que ninguna decir, manera. están tomando una escuela. Tomar No, una no, escuela no, no, significa no. vulnerar el derecho a la educación de todos los demás. De Pero, ninguna perdón. manera, porque Escuchar a esa los es una manera jóvenes, vieja los y estamos antigua por también de eso ver las mismo. cosas. Perdón. Hoy Y que se escuchamos a los cuestionaba del jóvenes. gobierno Hablen anterior. de a Si uno, no decís, hablen de a uno, si por no decís lo que no me gusta, vos estás a favor de la toma de escuela. No, yo no estoy a favor de la toma de no, escuela. pero vos dijiste, no Estoy están a fa- escuchando a los estoy a jóvenes. favor, estoy a favor de que a la juventud se la escuche, pero también se vea que tiene responsabilidades, porque los días que pierden, Está muy bien. Sí, los días tienen que que pierden recuperar, de clase, después va a ser responsabilidad de los adultos reponerlos y ellos van a decir que no porque ellos estaban luchando. Entonces, ver. el planteo tiene que tener un contraplanteo Déjeme y una hablar integridad y una un poquito, responsabilidad. chicos. Yo soy la conductora aquí, no puedo, Estamos no puedo meter así, baza. así es fácil, Mirta. Las pasantías educativas en las empresas son mano de obra barata. De ninguna manera. Primero que no son Eso es lo que pasantías. aluden, eso es lo Primero que que no aluden. son pasantías y me gustaba, desde el principio me quedó pendiente para aclarar. No son pasantías. Son prácticas educativas. Y nombrarlas de mismo, forma no es lo distinta, mismo. no, porque refieren a leyes distintas. Nosotros planteamos prácticas educativas para el último año. Para el último cuatrimestre del último año no es correcto lo que vos dijiste, Daniel, de eliminar Yo vi el documento. Vos viste un documento de trabajo preliminar, que no es No, el es el que documento mandaron oficial. ustedes. No, nosotros no lo mandamos. PowerPoint. Ese Bueno, PowerPoint no es un documento entonces oficial. lo que podemos Entonces, hacer... déjame que lo aclare. Sí. No se elimina el quinto año, se busca que en el último año, y como forma de aprendizaje, por eso es una práctica educativa, no es una pasantía, no es trabajo, no es ir a reemplazar a un trabajador a una fábrica, son formatos de estudio, seguir aprendiendo fuera del aula. Vos sabés bien, Daniel, porque sos educador, que no solo se enseña ni se aprende en el formato tradicional adentro de un aula. Y sabes perfectamente que hay un montón de instancias donde los jóvenes, los chicos pueden seguir aprendiendo, volcando a la práctica los conocimientos con el acompañamiento de los docentes en un rol de tutores. Nuestra propuesta es que sigan aprendiendo, no solo en empresas, también en organizaciones gubernamentales, también en organizaciones de la sociedad civil. Pueden, si es una escuela con orientación artística, puede hacer, por ejemplo, una práctica educativa en el Teatro Colón. ¿A qué chico? ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en quinto año? La sensación que teníamos cuando terminábamos la educación obligatoria, la que nos mandaban mamá y papá, y tenías que salir a elegir, porque de lo que se trata cuando uno termina la escuela es elegir. Y nosotros queremos que puedan elegir, y que puedan elegir el mundo de la universidad, o que puedan elegir el mundo del trabajo, o el mundo de la educación terciaria. Ministra, ¿hay colegios privados ya que lo ejercen, que lo practican? Hay un montón de Hay colegios muchos, sí, públicos y privados que ya tienen ¿Por qué no estas se aplican prácticas. en los colegios privados esta Se va a reforma? aplicar en colegios privados, por supuesto. Lo que dice es que solamente Pero en las es que escuelas vos públicas. estás, Daniel, lamentablemente te estás fijando en un PowerPoint que era un documento de trabajo. Entonces, Déjame que tengo yo una- cuente que puedo hacer somos una- los que estamos armando la Por eso, propuesta, entonces que te la hago una cuente. propuesta. Si efectivamente es así, de que lo que estamos discutiendo todos no es porque es otra cosa, porque los documentos que tenemos todos dicen No, algo. es verdad. Bueno, y otra, ¿por qué no hacemos un mecanismo de diálogo? Y lo propongo acá y se puede llamar mecanismo mesaza, si querés, porque inspirado en Me gustó lo de la mesa, sí, es decir, una mesa amplia donde estén los especialistas, donde haya estudiantes, donde estén los docentes. Te cuento cómo lo y donde- venimos haciendo y me Perdón, decís digo, si falta porque- alguno más. ¿Termino? Sí. Sí. No. Te cuento lo que lo- te quiero decir es porque- que yo soy Hablen de a uno, candidato. tienen tiempo, hablen de a uno. Sí, nosotros los escuchamos ustedes tres un rato y hablando No, de cosas no, menos no, no, agradables cosas que horribles. No, lo que te quería decir es lo siguiente. Es la segunda Sí, vez que lo dice. Y lo estábamos hablando antes porque vimos algunas fotos. No, pero a mí lo que me parece, y sería bueno hacer, y por eso digo que es bueno que nos encontremos acá, yo, aparte de ser el exministro de Educación, soy el candidato de la oposición que sacó más votos en la última elección. Entonces, como una reforma educativa no dura 2 años, sino que dura para siempre o por mucho tiempo, entonces
calendarios electorales no tienen que ver con los tiempos pedagógicos. ¿No? Cuando nosotros hicimos las leyes de las cuales hablamos antes y vos reivindicabas recién, discutimos con la oposición y fueron por unanimidad. Entonces, lo que propongo es que si efectivamente podemos discutir este proyecto, ¿y a vos te parece que se puede discutir? Porque puede haber aportes para mejorarlo. Te doy un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con sacar las notas. Para mí es un facilismo sacar la nota numérica. Yo creo, cuando yo asumí, se era, ¿alcanzó el objetivo, no alcanzó el objetivo, alcanzó más o menos? Nadie sabía la nota. Yo creo que es bueno que haya una nota del 1 al 10 y me parece que eso es bueno. No estoy de acuerdo con quitar la repitencia. Entonces me parece que eso, sacamos horas de quinto año, sacamos, o sea, un cuatrimestre o todo el año. ¿No hay notas para los alumnos? Sí, no, en el proyecto se saca la nota. ¿Y cómo se los evalúa? No, no es correcto. No es correcto. ¿No es Daniel así? está ¿Pero trabajando. no es el proyecto? No, no es el proyecto, Daniel. Vos estás trabajando sobre un PowerPoint que era una herramienta. No, también hace 2 días se subió. Bueno, y Entonces, ahí ¿cómo no pueden dice? los estudiantes haber participado Déjame en la que cuento discusión? todo Pero te quiero el decir, proceso, porque ¿cómo si no pueden estás- haber participado estás- los estudiantes en la discusión si los documentos que ustedes pusieron a disposición no son? Sí, son. El que Pero está en internet es el que vuelvo- está disponible y que están teniendo Bueno, los acabo de estudiantes y verlo, los rectores. acabo de verlo No ayer dice porque que se lo se subieron. elimina no ¿Hace dice- cuántos días subieron el No documento? dice que se elimina la promoción, Yo tengo una ni sola dice pregunta. que se eliminan las ¿Sí? notas numéricas. No, Daniel, leíste incorrecto. No lo La- interpretaste bien. La pregunta es, ¿hace A ver, cuántos días déjela- subieron el documento? Déjela que lo explique. a la Ese ministra. documento en la internet A ver. está hace 2 días, sí. Hace 2 días. Entonces, ¿cómo los pero- estudiantes participaron de un debate de un documento que está hace 2 días? Déjame, cuento Porque el todo documento que estaba cuento- no era hace déjame 2 que días. cuento todo Pero el proceso, porque más si no la gente se que queda con contar el información proceso, equivocada. Para que Estás dando encontremos información equivocada. un lugar común y podamos avanzar. Hago una propuesta concreta, que es, siendo nosotros una fuerza de la oposición y la que sacó más votos dentro de la oposición, estando los sindicatos docentes o los representantes de los docentes, los directivos, que son muy importantes, y los especialistas que participaron, yo vi la bibliografía de ese documento, yo invitaría a toda esa bibliografía, que son especialistas muy buenos, a que participen del debate. Hagamos esta semana una reunión, y insisto que la llamemos mesaza, porque una mesa grande donde estemos todos los actores, y tratemos de llegar a un consenso, tratemos de llegar a un diálogo que permita que al mismo tiempo haya confianza en los estudiantes, tengamos a los académicos, tengamos a los que participaron de la elaboración y le encontremos una solución, porque si no este tema no tiene solución, tenemos que esperar Sí, tiene que solución. pierdan más ¿Cómo días va de a tener clase. solución, por favor, Daniel. Dígame, voy a ministra, decir Alba, todo el ¿está el proceso. ¿Aceptás kirchnerismo el diálogo? detrás de esto? Atrás de las tomas de las Sí. escuelas hay partidos ¿Usted lo políticos sospecha? como el Kirchner. No lo sospecho, lo sé porque lo he hablado con los legisladores del Frente Sí. para la Victoria, lo he hablado con los legisladores del FIT y ellos manifiestan que sí, que efectivamente están acompañando en las asambleas. Además, hay padres, legisladores políticos que están adentro de las asambleas alentando a los estudiantes a las tomas. Pero me gustaría hacer como una síntesis de 2 cosas. Primero del marco normativo y después del proceso en el cual, que habla de la reforma y el proceso que nosotros hemos llevado adelante. Porque a lo mejor, como vos decís, vos sos candidato y a lo mejor no conocés lo que nosotros venimos haciendo desde hace 1 año y medio. Pero hace 2 días lo pusiste en la página de internet. Sí, pero no ¿Y cómo los chicanemos, estudiantes porque no no? se puede escuchar. Déjame, a ver, nosotros estamos hablando de una propuesta de modificación de la escuela secundaria que hace 200 años que no cambia, que tiene un montón de componentes. El fundamental es adaptar la escuela, la forma en que enseñamos a los chicos del siglo XXI, que trabajan con pantallas, que tienen acceso a la información, a los datos que antes nosotros no teníamos, que ya no se concentran solamente con clases magistrales, sino que está comprobado, y lo dicen los mismos chicos, aprenden mejor de forma colaborativa, en grupo, aprenden mucho más trabajando en proyectos cuando pueden aplicar. Entonces, analizando ese perfil de estudiantes que tenemos hoy, escuchando a los estudiantes como hice yo y como hacemos en el Ministerio desde hace 1 año y medio, que tenemos reuniones con los centros y tenemos reuniones con los jóvenes que no participan en centros de estudiantes, pero sí tienen espacios como es Escuela de Vecinos, que es un programa que inició el Bergoglio cuando era obispo en la capital, que fue una ley que votamos y que se implementa hace 10 años, más otros espacios como el Parlamento Juvenil y otra serie de espacios donde los jóvenes también se expresan. Nosotros tomamos la ley que se le llama Ley Filmus y tomamos resoluciones del Consejo Federal, que es el ámbito donde nos juntamos los 24 ministros y el ministro nacional, y hay resoluciones del 2009, la resolución 93, que Daniel vos la conoces bien, donde dice cómo ir adaptando la enseñanza, las prácticas de aprendizaje y de enseñanza a los nuevos formatos de los chicos y de lo que se va necesitando. Tomamos eso que ya está en las normativas. Nosotros no necesitamos una ley nueva, ni necesitamos ni de la legislatura ni del Congreso Nacional, ni necesitamos resoluciones del Consejo Federal en todo caso, porque la normativa ya está. Lo que estamos haciendo es poner en práctica esa normativa que se sancionó cuando era gobierno, el kirchnerismo, cuando estaba Cristina en el 2009, y que era Sileoni ministro de Educación,
y que dice todas estas cuestiones, que los chicos aprenden mejor por proyectos, que se pueden establecer mecanismos de trabajo incluso mezclando las secciones, que para evaluar no hay que tomar una sola fórmula, y vos lo sabes bien, por eso digo que demos la información correctamente. La herramienta número o letra son solo herramientas. Lo importante es el concepto. Lo que el número refleja cuando ponemos del 1 al 10 y en pruebas en determinados momentos del año, lo que se logra es medir cuánto es el conocimiento acumulado de ese estudiante en ese momento y se le pone una calificación numérica como para mantener los parámetros que hoy tiene la escuela tradicional. En esa resolución del 2009, cuando Sileoni era ministro, dice que se tienen que trabajar en formas de evaluación que puedan medir otras cosas de los chicos, por ejemplo, cómo es todo el proceso de acumulación del conocimiento, cómo son las habilidades que van desarrollando los chicos en el proceso, y eso es lo que estamos incorporando. ¿No quiere que vayamos a las tomas? Hablar sobre las tomas. Lo que quiero dejar claro ¿Qué es lo que le intriga al público también? Mirta, ¿puedo aclarar dos cuestiones que me parecen? Cortitas, En primer lugar, porque, claro, parece que es el kirchnerismo el que está detrás de las tomas y es el kirchnerismo el que está detrás. Parece que hay una cosa de diabolización del kirchnerismo. Quiero aclarar una cuestión, porque ¿De aparte qué personal. dijo? ¿Una qué? ¿Diabolización? Sí, como una Pero vos cosa, sos demonización. kirchnerista. Yo quiero decir una cuestión así. Daniel. Yo estoy acá como exministro, como candidato. Yo soy padre de una hija que está en el secundario público de la Ciudad de Buenos Aires. No, pero no es de la Ciudad de Buenos Aires, aclara que es de la Universidad de Buenos Aires y no se le aplica la reforma, con lo cual no se entiende por qué se tomó ese colegio, porque no tiene ni siquiera aplicación la reforma. Perdón, por eso digo. La universidad. Y como me consta, yo fui el que llamó al defensor del pueblo para que medie, para tratar de resolver. A mí lo único que me preocupa es cómo resolver esto y que los chicos no pierdan días de clase, pero que tampoco los chicos se encuentren con que resulta que ahora la reforma es otra y se puso hace 2 días, porque entonces no participaron de discusión. Ahora sí lo importa. Ahora, yo vuelvo a la pregunta porque sería muy productiva esta mesa, a mi propuesta de que hagamos esta semana una reunión con especialistas, con estudiantes y con autoridades de las escuelas para discutir este tema, porque es muy, por la pregunta que hacía Mirta. ¿Ustedes lo harían? Sería un pacto de la Moncloa de la educación. No, pero digo que hagamos Lo venimos haciendo desde el principio. siguiendo lo que dice una buena vez. porque discutieron algo distinto, porque hace 2 días subieron al internet. Esa es una chicana que, la verdad, vos sos educador, habla con altura, hablemos Pero de te términos acabo concretos. de contar qué cosas pero estoy de Daniel, acuerdo con el nosotros- proyecto. A ver, nosotros con los especialistas venimos hablando hace 1 año y medio, con los rectores de las escuelas secundarias venimos hablando hace 1 año y medio, con los supervisores venimos hablando hace 1 año y medio. La forma de bajar esa normativa a propuestas concretas la redactamos con los rectores y los supervisores del sistema educativo. ¿Dónde están esos? Los Hace estudiantes... 2 días. No, discúlpame, Daniel, eso Sí, lo sí, venimos lo que acabas de decir. discutiendo Ministra, con ellos. Pero Sí, el Daniel no marco tiene razón, conceptual, son porque- 48 horas. Lo que me gustaría preguntarle a Daniel, Sí. si vas a esa mesaza, Sí. ¿en nombre de quién vas? ¿Del kirchnerismo o del peronismo? Yo soy las 2 cosas, así que Vamos, podría vos ir sos las dos cosas. tranquilamente. O sea que vos sos las dos miembro cuestiones. del kirchnerismo. Yo soy, por supuesto, yo soy, Ah, en bueno. primer lugar, integrante de... Agradezco tu honestidad intelectual. No, no es eso. Porque Cristina opina que Perón es un viejo de mierda. Bueno, ¿Vos eso es opinás lo que lo mismo? pensás vos que opinas. No. No, de ninguna manera, porque yo... No. Pero te quiero decir algo, estamos hablando de una cuestión puntual y yo hago una propuesta constructiva, como se la hice al defensor del pueblo, para tratar de llegar a un acuerdo y que se resuelva porque queremos que haya clases. Entonces, No, pero- ¿por qué no hacemos esta ¿Pero semana qué tiene que ver con hacer una un reunión encuentro con que se levanten las tomas? ¿Por qué vinculas que nos podamos No. sentar con especialistas a que se levanten que las tomas? podamos entender, porque si ahora el proyecto es otro, en realidad no es el que estuvimos estudiando, no es el que mínimamente los ¿Pero legisladores... ¿Por qué lo vinculás con los No, no legisladores? estoy vinculando Estuvieron con la- conmigo y tienen el no. documento, estuvieron conmigo, les hicimos una presentación, no es la primera vez que nos juntamos a Y hablar. presentaron un proyecto para derogar esta... Y presentaron un proyecto para derogar. Yo creo que Si no hay acuerdo... nunca se van a poner de acuerdo. ¿Hasta Sí. cuándo seguirán Sí, las en el las fondo clases? sí, porque lo ¿Hasta el redactaron 22? ellos. Sí. ¿Hasta cuándo Sí. se extenderán las Mirta, clases? ¿nos ¿Qué es lo que podemos poner quiere de saber la acuerdo? señora que nos está Sería viendo? bueno que escuela los tiene- estudiantes depende asuman cada que los cantidad de días de días. clase perdidos por una protesta que no es sindical, digamos, que no es un derecho, la protesta y todo lo que sea, pero que hace el día perdido, es un día perdido para ellos. Totalmente. ¿Y Que qué ellos pasa, vean la manera de Eddie? recuperarlo. Pero a mí me gustaría decir una cosa muy, muy breve. Primero, la actividad política en la Argentina es legal. La actividad política, estudiantil, sindical, es legal. Pero tomar Y colegios ojalá- es legal. Y ojalá haya más. Vamos al tema de la toma de colegios. Son métodos de lucha que
serán extremos, antes de tiempo, mal hechos, bien hechos, no lo sé. Yo lo que digo es que esa juventud está viendo cómo los adultos hacen política y se dicen cualquier cosa con muertos, con desaparecidos, lo meten en campaña, manejan los tiempos de las investigaciones. Sí, eso es verdad. O sea, ese es el país que le da el contexto a esa escuela donde pasan esas cosas. Y una tercera, última cuestión. La Argentina tuvo la universidad modelo de América Latina y de buena parte del mundo a partir de una reforma que el año que viene va a cumplir 100 años, la reforma universitaria de la Argentina. Y gratuita, ¿no? La reforma universitaria de la Argentina se hizo con amplia participación de los estudiantes y con luchas estudiantiles que en su momento marcaron el camino para tener una educación más democrática en la Argentina. No estoy diciendo que esto sea exactamente igual que eso, no estoy diciendo tampoco que estos sean universitarios, no, son secundarios, pero pasaron 100 años. Y estamos en Entonces yo Estado de digo, Derecho. la democracia con casi 35 años encima tiene que abrir los brazos, dejar de discutir las cosas como se discute, qué tiene que ver Perón, Tata ya en este momento. Pero porque él dice no, que no es para peronista y defenderlo. kirchnerista. Bueno, que No, sea, es que una sea, que sea lo que pregunta, pero- quiera. Mucho que ver, y que en Perón. todo, y que Tiene en todo mucho caso que el ver, kirchnerismo Perón. No te explique equivoques. que en todo caso el kirchnerismo Zunino, explique no te los equivoques. choreos y las manos flojas No te equivoques, que tuvo Zunino, el tiene kirchnerismo, mucho que que ver, fueron, Perón. que ya hay bastante para explicar ahí. Porque acá Pero hay yo un digo, candidato estamos a habla- diputado nacional. Estamos hablando de la democracia y de los estudiantes, Pero- Sí, Tata, y no de no Perón. puede quedar como sobrevolando que es un modelo de lucha que es válido porque están vulnerando el derecho a la educación de los demás chicos que no están de acuerdo. Ministra. Entonces, tomar una escuela está mal. Yo Tomar una escuela está mal. le- En contextos democráticos donde Jugar se está al haciendo vóley algo con está la mal. cabeza del fiscal Nisman está peor. Está peor todavía. Ocultar el tema Maldonado está peor. peor, Y eso es el Entonces- ejemplo que le dan las instituciones Entonces, para a vos los está jóvenes. bien la Entonces, medida, que los jóvenes vengan y ¿está resuelvan la bien la democracia, medida? porque para eso están capacitados. ¿Vos A ver, estás de no. acuerdo con que ¿Qué cierren la opina escuela respecto al pública para dictamen de la... impedir? Yo ¿Qué estoy de opina acuerdo en Ay, que que no me están dejan contaminados hablar, por un ruido de agresividad ¿Qué que es opina tremendo. respecto al dictamen de la Una jueza presidenta que se lleva no sé liberatoria? cuántos cientos de millones de dólares Una pausa, a su casa. ¿De qué institución estás hablando? sabía que iba a venir Una así, yo justicia que no sabía. existe, Zunino. Y yo hablo de Perón, Ella está del diciendo movimiento que más no importante respetan las de la Argentina. instituciones. Yo digo, ¿por y qué estoy no se preguntando al respetan en candidato todo del caso? peronismo y me dice, no, yo soy kirchnerista. Kirchnerista y Y te estás peronista. llevando- Pues, ¿cuál es el problema? Viste, Me parece que hay vos sos libertad, que hay kirchnerista y democracia, peronista. que hay libertad, ¿Sabés que lo hay que pasa, democracia. Filmus? pero Estás rodeado de gente, vos sos un gran tipo, pero estás rodeado de gente en donde vos hacés decir campeador. Porque atrás tuyo viene lo te peor. agradezco lo de, te Lo de agradezco lo de peor. gran tipo, pero me parece que necesitamos un país tolerante. No, donde que en ellos lugar son- me digas ellos esto, son yo hago una intolerantes. propuesta, perdóname, yo hago una propuesta de acuerdo, y hago una propuesta de acuerdo doblemente interesado, como argentino y como padre de una hija que está en tercer año. Entonces hago una propuesta concreta, como para que nos podamos sentar y hablar, y esa es la propuesta. Sobre eso opina. No opinen sobre el kirchnerismo, sobre el peronismo, porque Bueno, lo yo que la tenemos que acepto hacer encantada. es Opinen sobre lo que acepto quieran. Ustedes van a la Plaza de Mayo. Perdón, y llevan- perdón, No, perdón, también que llevan opinen sobre piedras, lo que rompieron quieran. toda la Pero, Avenida de dimos un paso, Mayo. pero ¿De qué acabamos- estás hablando, Pero no nos Filmus? enojemos, Pero, hablemos- Tata, está acabamos de bueno dar un lo paso que está adelante diciendo, pero porque sí, yo por confío en supuesto. ella, confío en la ministra Por y supuesto. confío entonces que hay una posibilidad Hay y que miles. lo bueno es que nosotros nos sentemos y discutamos. Bueno, Si habrá queremos una nueva perdón, posibilidad, pero la reunión que tuvo la ministra fracasó el miércoles. No, pudimos hablar, ¿Fracasó? no fracasó. Cualquier instancia donde podemos hablar, podemos escucharnos, donde los chicos pueden decir su opinión, donde pueden escuchar lo que yo tengo para decirles, es bueno. Que cada uno se lleve lo que quiere y no pasa Pero no siempre. hubo una Entonces, solución, ministra. no, pero de a poco se van bajando las tomas, seguimos reuniéndonos como veníamos reuniendo antes. Acá lo que necesitamos, y para mí es importante, siempre lo digo, es que los adultos nos pongamos en el lugar que tenemos que ponernos y que los padres y las madres de los chicos también se pongan en una posición, porque están los padres, por un lado, que militan a través de sus hijos y alientan que sus hijos tomen esta medida, que para mí es antidemocrática porque vulnera los derechos a la educación del resto de los chicos. Están los papás que no pueden ponerse y las mamás en autoridad, entonces dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con la toma, pero mi hijo quiere o mi hija quiere, entonces lo acompaño y duermo adentro. Y Tengo que dar están una pausa. los rectores de los colegios desautorizados frente a esos padres. Estaba pensando, recuérdenme, ¿no hubo otra toma de colegios también antes Sí. de unas elecciones también importantes? Todos los Sí, años, hace todos los hay- años, sí, todos sí, los sí. años pero que hay elecciones, la pregunta, hay toma en la Mirta, escuela. con sinceridad, es exactamente al revés. Si efectivamente se lanza a discutir este proyecto Sí. en medio de la campaña electoral, Sí. es una preocupación, porque los tiempos electorales, insisto, no tienen que ver con los calendarios pedagógicos. Esta reforma va a llevar muchos años.
entonces es probable que dentro de 2 años haya elecciones y pueda haber otro gobierno. Entonces lo bueno, como está reivindicando nuestra ley... Qué lástima que Lo bueno es que se pueda acuerdo con discutir la la oposición. educación en campaña electoral. Estamos implementando ¿Qué las cosa más leyes de importante ustedes. para ¿Qué dice discutir su una ley? No hay que campaña? volver a votar leyes, estamos dice? implementando Qué resoluciones lástima que no se No, pueda pero discutir. lo bueno qué sería, por lástima- ejemplo, que la ciudad de Buenos de Aires a uno. tuviera una ley de educación que no la tiene. Permíteme, supuesto, Daniel. presenten ¿Por qué no A ver, a ver, discutimos una de ley? a uno, chicos, Qué por favor, lástima que no señores. se pueda discutir la educación en una campaña electoral, porque yo me pregunto para qué están las campañas Claro, electorales ¿para qué? si no es para discutir los temas tan de fondo de la Argentina como la educación. Bueno, si no hay debates. Va a haber un debate, ¿no? Hay un debate. Hay un debate. Pero bueno, por eso yo creo Igual- que el tema pasa por ahí y yo me quedé un poco preocupado porque es feo decir si no estás de acuerdo conmigo o estás a favor de la violencia, eso... No, interpreté eso de tus palabras, no te estaba acusando. No, es que eso no es así, hay que conocer la Interpreté historia de eso. las personas también para saber de qué se está hablando. Yo creo que hay que recomponer en la Argentina una cadena de autoridad, pero una cadena de autoridad democrática, una cadena de autoridad aceptada por la autoridad que se gana con el trabajo, con la sabiduría, con la experiencia y una cantidad de cosas. Me parece que las instituciones argentinas no ganan actualidad con acusaciones fáciles de uno contra otros Totalmente sobre de acuerdo. temas gravísimos que afectan incluso la vida de personas y la vida de personas importantes, porque tienen un cargo y están investigando cosas importantes, y de personas desconocidas que deciden tomar una ruta en el sur. Jugamos con la cabeza de los muertos a la politiquería, y eso es pornográfico y no fortalece las instituciones. Vos siempre tenés una Estamos de mirada acuerdo. unilateral. No, a mí ¿De qué lado? me pareció una mirada muy amplia. Porque qué estás lado? criticando a la gendarmería y no decís nada del otro lado. Tengo que ir a una pausa. Los mapuches. Qué Los mesa mapuches. difícil de Pero hablemos conducir, después de los chicos. Vamos mapuches. a una Y si pausa. supone que Vamos a están una pausa, chiflados. a una pausa y volvemos. Metele Esa el cano. complicada, para conducir. Complicada. Está rico esto, ¿eh? Muy Engordante un exquisito. poco. Exquisito. Chicos, no me dejaron hacer nada, ustedes ni hablar, no puedo opinar, es que qué locura, linda locura. Es bueno el disenso, ¿no? No, pero, perdón. A ver, sí. No, yo sí que quedó pendiente el tema de lo de Maldonado. Así le iba a Vos hablar tenías ahora con alguna- Nacho, le iba a hablar. No, lo de Maldonado es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque hay una grave falla del juez Otranto. El juez tenía todas las Lo sacaron posibilidades, ya. lo sacó la Cámara, pero tenía todas las posibilidades de investigar. Es una... A ver, Se sacó solo. se sacó solo. Yo creo que él mismo dio la nota a la Nación como para salirse del medio al no poder controlar la situación. ¿Cómo se llama el nuevo juez? El juez Lerena. Lerena. Pero ¿Lerena? viene de la Cámara, viene del Juzgado Federal número 2 de Rawson. Ah, Y va a tener que seguramente instalarse en Esquel. El problema de las investigaciones criminales es que el tiempo que pasa es la verdad que huye. sí. Eso lo dice Lockhart en la criminalística y es la verdad. ¿Por qué? Porque el perro rastreador llegó hasta el río Chubut, hasta la margen del río. ¿Eso qué significa? Pueden significar varias cosas. Maldonado puede haber entrado al río herido y lo puede haber sacado la gendarmería. Puede haber pasado el río herido porque la altura era baja y lo pueden haber rescatado los compañeros y haberlo pasado del otro lado, o se puede haber ahogado, siempre pensando en el escenario donde se desarrolló el incidente. Ahora, si teníamos un juez que trabajaba bien, esto se hubiera resuelto. Nacho, también se lo pueden haber llevado de ahí del borde del río. Bueno, es la segunda posibilidad que planteé. Son las dos alternativas. ¿Por qué? Porque el perro, por una cuestión científica, llega hasta el agua. Ahora, ¿siguieron rastreando del otro lado? No, porque era territorio sagrado. ¿Había gente del otro lado, en la costa? Y hubo compañeros la que ribera? cruzaron. Ajá. Es más, hay un informe en las últimas horas de la Prefectura Naval que dice que los buzos pudieron rastrear hasta un lugar, pero que el jefe de buzos considera que su trabajo es incompleto porque el RAM, el movimiento mapuche, le impidieron a la Prefectura Naval, que es una fuerza independiente, igual que la Policía Federal, que fueron a investigar
para ver qué había ocurrido. ¿Sabía nadar, Santiago? Bueno, ese es un dato que me gustaría saberlo. La verdad que no lo sé, pero estamos con una persona desaparecida, Sí. una mala investigación otra vez más en la Argentina, Sí. sospecha sobre una fuerza federal como es la Gendarmería Nacional, donde, aclaro, sospechamos de un grupo de gendarmes que actuaron especialmente en ese lugar, no de toda la Gendarmería. Yo estoy convencido que ahí hay un pacto de silencio. Si yo fuera Alguien el juez, miente, ¿no? Sí. Alguien miente. Si yo fuera el juez, voy a romper ese pacto de silencio. Porque si yo rompo ese pacto de silencio, y el pacto se va a romper, y no falta mucho, porque ya hay piezas que están empezando a Empezaron a aparecer disgregarse, cosas. ¿Pero de que parte antes de no quién estaban. el pacto? y de los que participaron del operativo. ¿Y del jefe de gabinete de Patricia Bullrich? Bueno, ¿Estuvo ahí? él estuvo ahí. Estuvo ahí, sí, sí. Él también tendría que dar explicaciones. A ver, la Que no ministra... se cruzaron los teléfonos de él. Hasta Bueno, ahora, ¿no? ese es otro dato interesante. No está dentro del expediente su papel. A ver, a mí lo que me parece muy grave, y esto desde el punto de vista de la comunicación, creo que la ministra tendría que haber tomado un lugar neutral. Haber dicho, vamos a esperar, vamos a colaborar, se va a hacer la investigación como corresponde, etc. No fue esa la posición. Ella defendió mucho la gendarmería. Ella dijo, no voy a tirar un gendarme por la ventana. Sí, sí, acá, sí, sí, Creo acá, que se equivocó. Y creo que el presidente Macri, en la reunión que convocó hace 2 semanas, le llamó la atención a todos. Y creo que es la función del presidente llamarle la atención a los funcionarios cuando ejercen mal su función. Ahora, ¿se puede saber lo de Maldonado? La única manera de saber lo de Maldonado es si se rompe el pacto de silencio. El pacto de silencio son 2 pactos de silencio, porque ahí hay 2 partes que ¿Y saben. quiénes serían, Nacho? Y ahí puede saber la gendarmería, los que actuaron, y pueden saber también los compañeros de Maldonado. Ahí hay 2 partes que pueden saber la historia. Ahora, Los yo mapuches pregunto, no van a decir nada. No, ya A ver, declararon. Ellos ya declararon y dieron, Ya declararon, dieron una sí, versión. sí. Y los efectivos de gendarmería, primero con su jefe, Escola, dijeron que no había habido represión, no habían Claro. llegado al río, después terminaron llegando al río, después terminaron Exacto. habiendo piedrazos, después terminan habiendo llamados que dicen hubo corchazo para que tengan. Exacto. Y hubo, aparentemente ahora son bromas de que quién era el sargento que manejaba la camioneta que se lo habían llevado a Maldonado, de una llamada del 16 de agosto. Entonces, de haber dicho una cosa a terminar reconociendo otras cosas que van en línea con el testimonio de los mapuches, por más chiflados que puedan estar los mapuches, acá la responsabilidad del Estado y de una fuerza federal como la Gendarmería es mucho más importante que la de cualquier particular, por más loco y desubicado que esté el particular. y hay un policía de Chubut que cuenta algo muy grave, que tiene que ver con el levantamiento de pruebas en la escena. Él relata que vio en el lugar casquillos de bala 9 milímetros y de FAL, y que la fiscal interviniente, él hace referencia, él no tiene bien claro si es la fiscal o es la secretaria de la fiscal, le dije, no se preocupe, no lo levante. Algo ¿Cómo puede pasar? fundamental en la criminalística, levantar los elementos que yo encuentro en el lugar me van a permitir hacer una buena Armas de guerra. construcción. Arma de guerra. Entonces ¿Van a hubo rastrear tiro. otra vez el río? Nacho, ¿qué? ¿Van a rastrearlo otra vez el río? Eso ya está. Nacho, te estás fijando Pero que en un dice que es fiscal. sagrado ahora, que no lo puede. Cuando el juez, El juez no es quiso gravísimo. entrar a allanar Y el juez tiene a que un entrar. territorio porque dijo que era sagrado. Tiene que entrar el juez. Eso es tierra liberada, no sagrada. El juez tiene que Es decir, entrar. el Estado no puede entrar ahí. Eso en la mucho- década de es 70 mucho- llamábamos tierra Mucho liberada. más profundo el conflicto y yo quisiera llamar a la responsabilidad de todos porque acá se está fabricando una situación de que están empezando los 70 de vuelta y eso carece de información seria en absoluto, carece de contexto nacional, internacional, histórico. Están No equivocados. tiene absolutamente nada que ver Hay con que la pensar, pero hay realidad, que pensar con en la la realidad actual familia, en hay que Argentina. pensar en la familia de Santiago. Obviamente. Bueno, yo quería En Chile decir, no dicen eso. yo quería decir respecto a la Chile no familia dice que está eso. A ver, convocando... Ayer acaba de hablar Pinilla Ah, otro, y no otro, dicen. sí, sí, otro paro, no paro, otro. No, no, una Chile están concentración. hablando El hermano de guerrilla de Santiago Maldonado. revolucionaria. A ver, acaba espera, de- no hablemos, porque si no, no entiendo. Sí. De a dos No, no entiendo. iba a decir que, hablando de la familia, Sí, que es lo que sí. más nos preocupa. digamos, Están el movimiento de convocando la a familia otra. está convocando a Plaza de Mayo cuando se cumplan 2 Sí, meses. Y yo creo que tiene que ser algo por encima de los partidos políticos, que no tiene que ¿Qué ser día está? organizado por nadie. ¿El primero o no? Es el primero. El primero, me parece. El ¿no? primero, Primero. yo aprovecho para transmitir lo que me dijo la familia, que es para el 1 de octubre, Sí.
que no, y aparte pide especialmente la familia, que no tenga nada que ver con lo partidario, Lo dijo el hermano muy que claro. sea pacífico, porque como ocurrió también con el 2x1, cuando Sí. nuestra ciudadanía defiende los derechos humanos tiene que ser una cuestión transversal, y como decía Eddie antes, algo que ganó la democracia durante todo este tiempo, me parece importante que lo hagamos así. ¿Y usted puede ganar a diputado ahora? ¿Cuántas veces perdió? Bueno, esta es la quinta vez que me presento. Quinta vez. Bueno, en comparación, lo importante es que uno se presenta siempre por la misma fuerza política. Porque la última vez, por ejemplo, en el caso de Lilita, se presentó con Pino Solanas. No sé si recordamos. Sí, sí, me es decir, por la fuerza totalmente distinta, la opositora a la que se presenta hoy. Uno puede ir cambiando de fuerza a ver con cuál tiene más suerte. Nosotros nos presentamos con las mismas convicciones siempre. ¿Por qué? Y tuvimos el respaldo de buena parte de la ciudadanía, fuimos la principal fuerza de la oposición. Porque nosotros creemos que es importante que el gobierno cumpla con las promesas que hizo cuando fue a campaña. No le estamos pidiendo que tome ¿Usted cree que el lo está programa. cumpliendo? No, no es que creo, digamos, la realidad concreta, desde fútbol para todos a pobreza cero, pasando por la suba de las tarifas, por el ajuste enorme. Pero si Bueno, la dejaste un ciudad de país Buenos Aires- destruido, hermano, es un país destruido dejaron. Bueno, eso me hace ¿Qué querés que acordar haga? a lo que había qué? dicho alguna vez un político chileno, que nos dejaron al borde del abismo, hemos dado un paso adelante. ¿Qué borde del abismo? Sí, ¿Qué político sí es- chileno? sí es- Dame el nombre, que de el- Chile conozco. el- ¿Qué político chileno dijo que dejaron No, al fue país? el almirante en el Toribio contexto de Merino. Pinochet. Exactamente. Toribio Merino fue el jefe de Valparaíso, comandante De la- jefe de la Armada. exactamente. Fue el que salvó a Chile del comunismo. Bueno, pero Te después gusta yo o estoy no te hablando- guste, no son palabras mías, son de Frei Prefiero- Montalva, expresidente, prefiero a y de Salvador Allende, Patricio la Aylwin. dignidad de Salvador Allende que supo... ¿Pero de qué Salvador Allende defender me a su estás pueblo. hablando? Estoy hablando Si de Salvador Allende dijo que no era el presidente de todos los chilenos. Pinochet... Tenés que leer. Bueno, pues esa es la diferencia. Vos estás con Pinochet y yo estoy No, con yo no Salvador estoy Allende. con Pinochet. Viene bien que quede claro. ¿Sabés porque, qué? sí, Porque yo en las la calles de diferencia- Santiago de Chile corría por los soldados del Pinochet. Así que a mí no me digan. Y me acabas de defender a Merino, que era miembro de integrante. Salvó Nosotros a estamos Chile con del Salvador comunismo. Allende y vos Eso estás lo con dijo- Pinochet. lo Esa dijo fue la Eduardo diferencia Frei de la mesa. Montalva. Pero no es lo que quiero destacar ahora. Lo que quiero No destacar sé, ahora vos no querés destacar lo que no te gusta destacar. todos aquellos que quieran realmente frenar las políticas de ajuste tienen que concentrar el voto en unidad ciudadana, unidad porteña en la Ciudad de Buenos Aires, que es la fuerza de la oposición. En los Insisto, neomontos, lo más sano... en los cuando- descamisados, ¿Los negros dijiste? en los neomontos. Ah, neo, no. En entendí, los descamisados, en pero los que insultan vuelvo a en lo que privado, decía pero Eddie Zunino, cuando se empieza a crear fantasmas para tratar de generar yo no violencia, creo fantasmas. bueno, nos vuelve a pasar lo Sí, mismo. ¿cómo le Necesitamos da? un país con paz. Léelo a Necesitamos un Pichetto, país con léelo a paz. Pichetto, que habla Lo de leo- perdón lo y leo a reconciliación. Pichetto. Lo leo a Pichetto y fui compañero 6 años del Senado de Pichetto, así que... ¿Cómo le no dan me- las encuestas, Firmus? Bueno, muy bien, creciendo mucho como fuerza de la oposición. Insisto, nuestra perspectiva, la que estamos planteando para esta elección, es que el gobierno, en caso de tener un triunfo en las elecciones próximas, ahora lo votó 1 de cada 3 y 2 de cada 3 no votaron al gobierno, va por un gran ajuste. Y esto implica una reforma laboral, implica una reforma previsional, un aumento de las tarifas. Como todo esto no estoy diciendo yo, es lo que dice el gobierno, implica una ampliación también del impuesto a las ganancias y un ajuste en educación y en ¿Y salud. por qué Cristina se está volcando ahora al periodismo, a hacer notas, reportajes? Bueno, me ¿A qué parece tiene? muy bien, me parece muy bien. Y cuanto más pueda expresar y cuanto más pueda plantear... porque va perdiendo. Claro. Fue drástico, te hace Sos reír porque terrible, fue ¿eh? tan drástico. Tenés una educación, la educación que te dieron era dura, ¿eh? ¿Por qué? Pero no Porque le te pedían hizo la eso a respuesta Cristina cuando filosa, se porque lo va perdiendo. piden. Sí, durante 12 años se le pidió. Bueno, sí, por sí. eso ahora Cristina lo está haciendo. Y Saludemos lo de esta Navarro, posibilidad. ¿qué me dicen? ¿Qué me cuentan? El caso de Navarro. Y lo que dijo Navarro. Una Ese presión sí del puede. gobierno para que no... Para que no pueda Rara seguir. empresa, ¿Fue presionado? rara empresa periodística, Indalo, C5N y Radio 10. Echan en distintas épocas a los que tienen rating. A Longobardi Longobardi, en un sí, momento a Longobardi, sí. y a Navarro ahora. ¿Cuál será el negocio? Y quizás... Si no Hoy la es un día audiencia. histórico. Voy a coincidir con Zunino, con Eddie Zunino. Es cierto, sí, tiene razón. Navarro tenía rating. Sí. Me pasa que no podía No es, probar nada de lo no que es- decía. no es santo de mi devoción, obviamente. Hemos discutido, Por algo hemos lo echaron. Si no discutido con hubiera podido Navarro. probar nada... No, por los entonces juicios, lo hubieran hermano. echado. Por los juicios. Yo lo veía, Navarro. Quería que...
Escuchar lo que Bueno, pero el opinaba la blanqueo de comisión. capitales que él planteó me parece que después se mostró en la realidad, porque para algo se cambió la ley. Había una ley que decía que los familiares no podían blanquear. Tenés razón. Y se votó esa ley por eso, porque había un artículo que decía que los familiares no podían hacer. Y después por un decreto se hace eso. Es solo, realmente es para que los familiares puedan Pero es que blanquear. han Cuando llevado lo la dijo ley. Navarro, se terminó Navarro. Me gustan los ministros de Hacienda que tengan la plata acá y no en el extranjero. Bueno, se acaba de votar en un plebiscito en Ecuador, como sabés, esa cuestión. La población votó mayoritariamente que la plata hay que tenerla en el país y que no se puede votar un candidato a presidente, que en ese caso era Lasso, que tuviera la plata Por afuera. eso Bueno, hay yo- que tengo que hacer aconsejar a la unos Argentina PNT, Kirchner que señor. traiga la plata a la Argentina. Tengo que hacer unos PNTs. Así que estaba rico este postre. Muy riquito. No lo comió usted. Pero ¿no? muchas calorías juntas. Sí, muchas calorías. Muchas. Y bueno, está luchando usted, necesita calorías. Pero no tengo tiempo de salir a correr. ¿Cuándo tiene? ¿Tiene próxima reunión? Tenemos con los estudiantes, Con los sí, estudiantes. nosotros les propusimos esta semana que viene 8 reuniones, pero en reuniones más chicas, Sí. por regiones, con algunas escuelas, para que pueda haber ida y vuelta, porque con 300 no se puede. Y a partir del sábado que viene, todos los sábados hasta diciembre, una reunión para continuar dialogando. Con los Muy bien. estudiantes, con rectores y con supervisores, lo venimos haciendo semanalmente. Tengo que hacer unos PNTs, así que disculpen. Porque te ponen el letrero y te mueven así como diciendo apurate, apurate. Somos testigos Yo lo voy a nosotros de sentar la, acá un de día, la mire. presión que está recibiendo, Mirta. Lo voy a sentar un día acá. ¿Sí sabe qué sencillo manejar una mesa? Así me piden, me está implorando usted. Para la segunda, seguros. Lo primero sos vos, por eso te da beneficios que te hacen la vida más fácil. Y no lo digo yo, mirá quién más. Tay, por favor. Para vos, ¿qué es lo primero? Para mí lo primero son los amigos de toda la vida, esos que están siempre. Divertirnos, pero también aprender juntos. Para la segunda, lo primero sos vos. Todos a bordo con MSC Cruceros del 25 de septiembre al 2 de octubre. Super tarifa de 17.990 pesos. Mire, barato. Y además pagalos en hasta 18 cuotas sin interés. Mira, pero ya estamos tomando el barco. El té, por favor. Este verano, todos a bordo con MSC Cruceros. Del 25 de septiembre al 2 de octubre, aprovecha esta super tarifa y viví una experiencia única rumbo a Brasil con la mejor financiación. Tus vacaciones soñadas son a bordo de MSC Cruceros. No, todavía no. Estamos tomando un riquísimo café Cabrales, la planta de café deliciosa. Le mandamos un beso a Martincito Cabrales, que lo queremos mucho. Un grande. Bueno, cada uno tiene su reloj, pero Sí, claro. Está hermoso. usted también, ministra. Este es para usted. Usted ya tenía cara de asustada. A mí no me dieron nada. No me tocó. Espere que lo tenemos que mostrar ahí. Ahí se lee, sí. A ver, ¿qué le tocó? Ah, mire qué lindo. Se usan así, grandes, no se Grandes, asuste. Se usan así, muy grandes. Bueno, tengo dos más. No, quería decirles algo. Carrió vínculo a Nisman y Maldonado. Dijo que el kirchnerismo usa la desaparición del joven para desacreditar el peritaje de la gendarmería. Esto es del diario La Nación del 21 de septiembre. ¿Les merece algún comentario? Sí, por supuesto que... Campaña electoral. Son Cortito, dos cosas totalmente distintas. Tenemos que preocuparnos por Maldonado porque hay un argentino que mientras que nosotros estamos acá comiendo, está desaparecido. Y la Entonces, mamá en lo espera democracia- todos los días. Sí, en la democracia no podemos permitir eso. Separemos eso de todo lo otro. Y realmente me parece que es un hecho que no tiene comparación. Totalmente. Estamos de acuerdo. Sí. Con Gaseosas Cunnington, convertí tu mesa en una mesa-sa. Una marca con trayectoria que te brinda confianza, calidad y toda la frescura de sus sabores plenos y la señora locutora Adriana, por favor. Gaseosas Cunnington, somos mucho más que tónica. Hay una para vos. Muy bien, y en el brindis degustaremos el espumante Extra Brut, también de bodega privada, para un momento especial, un espumante único. ¿Señora locutora Adriana? Bodega privada Extra Brut. Probar para creer. Bueno, después hacemos un brindis. Quiero mostrarles el libro de... Se está vendiendo muy bien, ¿no, Zunino? Muy bien, estoy recorriendo varios lugares del país. Vengo de Córdoba ahora, estuve en Olavarría, en Corrientes, en La Rioja, en Mar del Plata. Nos vamos a Mendoza el mes que viene, con muy buena repercusión. El Tata sabe bien cuando uno
va al interior a presentar libros, la gente está como muy interesada, la recepción es muy buena y se aprende mucho en esa conversación. Aprendí a leer. ¿Cómo se llama el personaje? Mito Valdivia. Mito Valdivia. ¿No sos vos ese? Anselmo Mito. No, ¿No porque sos vos? es morocho, grandote, cordobés. No, tiene en lo éxito con físico, las en su mujeres, nada que manera ver de conmigo. actuar. Bueno, Locos de Amor, Odio y Fracaso. Muchas gracias por la dedicatoria. ¿Me permitís que la lea? Pero por favor, no tengo Gran- nada que ocultar. Mira. Gran Mirta. Hay algunas escenas subiditas de tono, pero bueno, así es la vida. Espero que te divierta y revele algunas razones del fracaso nacional. Con un enorme abrazo. ¿Somos fracasados los argentinos? Creo que con 35 años de democracia encima y un tercio de la población, que seguramente es más bajo la línea de pobreza, acá no hay tema de uno o de otro, hay tema de los argentinos. Tenemos que darle un sentido para adelante a la democracia definitivamente porque no lo hemos hecho bien hasta ahora. Nos tenemos que ir, me están haciendo señas. Muchas gracias, ministra. ¿Está bien? ¿Está cómoda? ¿Estaba nerviosa usted? Sí, bueno, es Ahora la está primera mejor. vez con La vi comer con entusiasmo, así que le agradezco que se solucione todo esto. Es terrible para los argentinos y para los chicos también, porque ellos también lo deben estar pasando muy mal. Confiamos en que se vaya a solucionar. Es muy bueno, Mirta, que lleguemos al compromiso. Ay, de ojalá, poder que el diálogo resuelva. Esto sería una revolucionario. Muchas Lo gracias. deberíamos, Silvio. ahí está. Que le vaya bien en Muchas gracias. en la votación. Me olvidé preguntarle por qué quiere ser diputado. Cortito. Porque por dos cuestiones, firmamos un compromiso con 10 cuestiones que no vamos a acompañar de ninguna manera que tienen que ver con el ajuste y 10 propuestas de ampliar derechos, de mejorar las condiciones de vida de la población que sí vamos a acompañar y me parece que es importante eso. Muy bien. Uno, la verdad que tiene una pasión y lo hace desde una perspectiva de tratar de mejorar la calidad de vida de todos. Muchas gracias. ¿Por qué te dicen Tata? De chiquito me dicen Tata. Ya te lo pregunté esto Felipe, antes. mi hermano, no sabía cómo me iba a llamar. ¿Cuál, el de le los vamos tangos? a poner ¿El de los Tata. tangos? ¿Tenés El una- de los tangos, el sí, de los Felipe, mi hermano. tangos, El de los sí. tangos y la música centroamericana, ¿no? Ajá. Muchas gracias, Tata, me encanta. No, gracias a vos, Me Mirta. encanta que Gracias hayas por la estado acá. invitación. Eddie, gracias, No, y buena gracias suerte a vos. con Locos de Amor, Odio y Fracaso. Terrible este título. Muchas gracias. ¿A qué linda ropita que tenés? Rosita, ¿viste? Rosita, como a mí me gusta. Agustino, Gustavo Arce, Agustino, mirá los colores que me pone. Bueno, le di oportunidad para que lo nombrara. Muchas gracias. Gracias, Mirta, Nacho. como Me siempre. encanta, te veo siempre, estás fantástico. Tenés una información maravillosa. Muchas gracias. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Bueno. Mañana con nosotros, Luis Novarecio, Justina Bustos, Jay Mamón, Margarita Barrientos, Pancho Dotto y Mónica Ayos. Los espero mañana a la 1:15 de la tarde. Prendete a la Chiqui, prendete al 13. Claro que sí.